Suscríbete a la pantalla. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Un saludo a la teleaudiencia de ABC TV, ya estamos al aire. El gusto de compartir con los compañeros. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, buen día. Muy bien, buen día, Bruno. Estamos con Nacho Tara, es nuestro colega de TIC Sport. Nacho, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo te va? 11:30 de la mañana aquí en la ciudad de La Plata, en la República Argentina. Hermano, decime qué temperatura tienen porque acá está que arde la cosa. Desde hace varios días, semanas, no llueve. Tenemos un calor sofocante. Hoy, coste que bajó la temperatura, pero igual seguimos teniendo ese aire caliente por la República del Paraguay. Bueno, estamos viviendo una situación similar, aunque acá en Buenos Aires hace una semana que hay un clima de lluvia. Si bien no llueve todo el tiempo, está todo el tiempo nublado, hay mucha humedad. Y bueno, estamos sufriendo este enero, que tuvo muchísimo calor y que ahora las lluvias han moderado, pero sí, son días bastante feos por aquí. Bueno, a ponerle pecho a la bala, como se suele decir. Te molestábamos por lo siguiente, querido Nacho, el tema relacionado a Ramón Sosa y su inminente ida a Gimnasia Esgrima de La Plata. ¿Eso en qué punto está exactamente? Está muy avanzado, Bruno. Es una negociación que lleva un montón de vueltas. Hace más de un mes que Gimnasia intenta con el representante o con el club llegar a un acuerdo. Entiendo que es el representante el que negocia en Paraguay con Olimpia y hacia aquí, bueno, llegan las referencias. Es un pedido expreso de Néstor Pipo Gorosito, que quiere y que marcó hace ya de 2 meses a Ramón Sosa, y en ese sentido, después de un tironeo muy grande, entiendo que hay una deuda también importante allá, bueno, parece que se ha resuelto y Gimnasia está próximo a hacerse los servicios de este joven volante ofensivo. Te pregunto una cosa, Nacho. Acá charlamos nosotros con el presidente del Club Olimpia, Miguel Cardona, y él hablaba de $3 millones, que es lo que Olimpia aceptaría. ¿Vos manejás cifras sobre esta operación y cómo sería? Mirá, es el número que se está diciendo por aquí. Ahora, no sé semejante número cómo puede afrontarse. Obviamente hay una forma de pago y probablemente hay una ingeniería financiera. Ahora, Gimnasia desembolsó mucha plata, en realidad no Gimnasia, sino un grupo de socios allegados a la comisión directiva, para hacerse de los servicios de Johan Carbonero, el colombiano, que todavía, con las cantidades de restricciones que hay en el gobierno, que es un problema muy grande, no pudo girar esa plata y hay ahí un conflicto con Once Caldas pendiente a resolverse. Ese punto te lo debo, pero sé que la negociación aquí está muy avanzada. Pero no manejas el monto. No, aquí el monto no se maneja, es un número muy grande el que vos me decís, y en ese sentido, bueno, Gimnasia también hace rato que no tiene una buena venta y bueno, habrá que ver de qué manera, ¿no? Si ese es el número, de qué manera Gimnasia lo afronta. Ah, correcto. Ahora, Gimnasia Esgrima, ¿alguna vez hizo una operación de esta naturaleza? Supongamos que sean los $3 millones, porque la oferta que el empresario acercó era en principio de $1.800.000, pero el Olimpia lo había rechazado. Hace rato que Gimnasia no hace una negociación así. La última gran incorporación fue la de el Pulguita Rodríguez, Luis Miguel Rodríguez, que volvió a Colón, pero llegó en condición de libre. Era un contrato muy alto, pero llegó en condición de libre. Yo no digo que Gimnasia no lo pague, sino que es el número que vos marcás es muy alto para estas latitudes, donde hay un cepo bancario muy grande. Aquí las noticias hablan todo el día del acuerdo o no del país, de Argentina, con el Fondo Monetario Internacional. Hay restricciones altas, hay un cepo bancario y $3,5 millones. En esta situación no es algo natural y sencillo que se da todos los días. Obviamente que hay un montón de transferencias, que ha sido un mercado de pases donde Boca y River han gastado una cantidad de plata enorme,
pero el resto de los equipos están más para quedarse quietos que para hacer una erogación de ese tipo. Lo que sería importante significar, Nacho, respecto a la información, porque acá el presidente de Olimpia hablaba de el 100% del pase, que lo que manejan allá como información es que el 50% adquiriría Gimnasia. Sí, es más, al principio se habló de un préstamo con cargo. El problema fue siempre que Olimpia no quiso desprenderse del jugador. Ahora bien, le debe mucha plata al jugador y el jugador, entiendo que públicamente él o su representación salió a marcar que quiere irse, y cuando hacen eso los jugadores, más allá de cualquier tipo de confrontación, hoy en día los clubes terminan siendo rehenes de este tipo de situaciones. Ya ha pasado y pasa en todos lados. Bueno, habrá que esperar, ser un poco más paciente. En principio era un préstamo con cargo, ahora hablamos de una compra del pase y ese número es realmente muy alto. Mauro Zárate había sido descartado por tema de dinero también, ¿no? En realidad Gimnasia hizo una oferta muy buena por Mauro Zárate. El jugador está libre, entonces no hay que comprar parte del pase, sí hacer un monto global. Más allá de eso, Mauro Zárate todavía no decidió dónde va a jugar, tiene varias propuestas, ahora apareció Italia, apareció España, tampoco tiene mucho apuro en decidir Zárate lo que va a hacer. Es evidente que hace valer la jerarquía y su predisposición a ser debidamente respetado en cuanto a lo que pide. Y bueno, Gimnasia hizo una muy buena propuesta y no alcanzó. No está totalmente descartado porque la oferta quedó arriba de la mesa, pero es una oferta muy buena que no llegó a complacer a Zárate. Bueno, ¿y cuándo lo aguardarían a Ramón Sosa de concretarse la operación? ¿Qué tiempo manejás? Porque acá lo que nos dicen de muy buena fuente es que hay ya acuerdo para el traspaso de Ramón Sosa a Gimnasia. Es inminente que en los próximos días consiga la posibilidad de estar viajando. De hecho, ahora van a cambiar algunas cuestiones en la República Argentina para con el ingreso. Antes pedían una PCR negativa, ahora desde el 29 de enero eso va a cambiar, sí, llenar una famosa declaración jurada. Están cruzando documentación, están armando los contratos. Yo entiendo que en poco tiempo más esto termina ya de resolverse la parte final, porque a mí también me cuentan que está todo muy avanzado, y en ese sentido, hasta por otro lado, han avanzado en la salida de otro jugador, que es Rodrigo Holgado, que vino desde Chile y parece va a volver a Chile, y esto obviamente tiene que ver con que la llegada de Sosa libera la salida de otro jugador. Se manejó también, leí en el diario El Día de la Plata, lo de Jorge Conejo Benítez para incorporarlo a Gorosito, el delantero. Sí, es cierto, el tema es que sonó dos veces, sonó a principios de año y nunca terminó de pasar nada, y hay quienes afirman que ahora sigue sobre la mesa. La situación por ahora no se ha resuelto, han negociado bastante y por ahora no ha pasado nada, pero es cierto que han tratado de hablar con Benítez. Bueno, información bastante completa. Te agradecemos muchísimo el tiempo. Gracias por estar al aire, Nacho. Bueno, Bruno, a las órdenes, lo que sea con estudiantes son Gimnasia, aquí estamos en la ciudad de La Plata, saludo grande. Igualmente, gracias por acá también a las órdenes. Ahí está Nacho Tara, colega de Teis Sport, que cubre Gimnasia Esgrima de La Plata. Bueno, la noticia del día, sin dudas, tiene que ver con lo de Julio Enciso, con el anuncio que se hacía ayer. Hablan de 8 millones de libras esterlinas. Eso a la conversión, ¿cuánto es, Dani? 10 millones de dólares aproximadamente. O sea, se llega a los 10 millones de dólares. Sí. Cerca de 11 inclusive. Cerca de 11 inclusive. Sería la cifra récord nunca escuchado y realizado jamás en el fútbol paraguayo, de un traspaso directo fútbol paraguayo a fútbol internacional, porque después hay casos de traspaso de jugadores paraguayos que hicieron una escala. El caso de Roque, por ejemplo, el City pagó una buena plata. Por Sergio Díaz, ¿cuánto llegaron a pagar? 5 millones y un poquito, 5,5 creo que. Después hubo también estaban las variables que no se pero, cumplieron nunca porque no hubo un progreso efectivamente de la carrera de Sergio en Real Madrid, ¿verdad? Pero neto fue 5.600.000, creo. Por allí más o menos. Claro, entonces habría que ver si esta cifra de 8 millones de libras esterlinas ya es incluyendo esas variables o es el piso y que podría aumentar.
Porque muchas veces hoy en día... No, es 8 millones libre para Libertad ahora. Entonces tiene que ser más. Y le después han las colocado. variables, y es más, me dijeron que Libertad se quedaría con 15% de una futura transferencia. Otra vez. Eso es llamativo. Sí. Porque los ingleses no suelen No, dejar pero y porcentaje. justamente eso es lo que estaba trancando la operación, porque Brighton le dijo 10%. Y a McAllister, de hecho, lo compran por alrededor también de 10 millones de dólares, el jugador argentino, y 10% le reconocieron al club. Pero Libertad dijo no, pidió mayor porcentaje en caso de transferencia. O sea, es un negocio, pero a mí más que negocio y desde el punto de vista económico, está bien, pero acá hay que analizar lo que es una movida que hace mucho nos hace el fútbol paraguayo, que me parece que le da una frescura y le puede abrir las puertas. Ojalá que a Enciso le vaya muy bien, porque nuestro fútbol, siendo honestos, no vende tan fácil. Esta es una venta estilo argentino-brasileño, para que de un fútbol como nuestro directamente se haga la operación. Para mí es un éxito realmente, y aplaudo total y rotundamente. Éxito para mí solamente del lado del negocio, desde lo económico, porque deportivamente hablando, Enciso todavía no explotó. O sea, no le dio a Libertad las satisfacciones deportivas. Yo creo que acá lo que eventualmente genera la aprobación es a qué mercado va, porque mira que hay que dar el salto del fútbol paraguayo en la Premier. Y segundo, el monto que ustedes estaban mencionando. Pero a Roque lo llevaron así también, Dani, Cierto. y lo trabajaron y terminó explotando. Pero Roque, como yo te decía ayer, Bruno, ya había sido figura. Claro, Roque le dio a Olimpia cosas... Hizo gol importante en la Copa Mercosur, ya fue titular en la Copa América de Paraguay, ¿verdad? Era diferente, tenía ya su mundial juvenil a los 17 años. Acá lo que estábamos hablando es que pero seguramente... son otros tiempos, hoy día te compran más rápido los jugadores. Sí, pero claro, pero en nuestro país no se dan, por eso estamos hablando y celebrando eso, ¿verdad? No, Pero yo no, si vos me hablas... yo no comparto con Dani, porque vos no haces las transferencias cuando vos querés, sino cuando te llega la oferta. No, es que Argentina y Brasil pero hasta lo ahora hacen siempre así. se hizo así, por eso te digo. Dani, pero vos esperabas que él sea semifinalista, finalista de la Copa Libertadores, sea, no sé. Pero si acaba de porque cumplir campeón 18 a nivel años. local ya fue. Sí, pero Está no fue convocado a la gravitante. selección. No fue gravitante. Yo voy a eso. O sea, Él es un tipo, un gran jugador proyecto, pero que tiene que ser trabajado. Él no se va consolidado. Ayer estábamos acá hablando. el monto y el mercado es que A le él- salva, a él- si no a iba a él- ser a él otra seguramente venta precoz. le van a enseñar a manejar los tiempos, a entregar la pelota un poco más rápido, todo. Tiene un diamante en bruto, tiene una habilidad, un panorama, un tranco que llama la atención a nivel internacional. No fue todavía así gravitante para Libertad a nivel del jugador que te soluciona un par de partidos importantes, pero sí tiene rasgos que hacen pensar que puede ser un gran jugador. El Brighton estábamos viendo y ayer nos enviaban los oyentes, amigos, varios datos, ¿verdad? De un club que se maneja por allí, tiene de repente ese rasgo de incorporar jugadores jóvenes. Está haciendo una buena campaña, está en tiene zona un de técnico- Europa League. Tiene un técnico que trabaja muy bien a los chicos. Sí, Se llama Graham tiene Potter uno de los mejores arqueros de la Premier. Tiene un ecuatoriano, un Moisés argentino Caicedo. y ahora va a tener un paraguayo. Exactamente. Entonces sí. Pero es un equipo que no es malo, o sea, es media tabla para arriba. Es mucho mejor que el equipo de Almirón. Claro, es que está a mitad de tabla y Que tiene está mucho más nombre. a 6 del West Ham, que en estos momentos está en zona Europa League. O sea, está a 6 puntos. Si estamos hablando de un técnico que trabaja muy bien con los jóvenes, se va en el lugar indicado. Y bueno, porque yo no entiendo sé, también. Dani quiere que sea campeón pero- de la Copa Libertadores para irse pero- a los 25 años. Porque yo Yo digo entiendo este también, tipo nomás. yo entiendo que es más bien para el mañana, que es una apuesta, entienden que es una Claro, materia, porque es una Que joya. este chico McAllister, todo decía que era un crack y él nunca había explotado en Argentina tampoco. ¿Se entiende, verdad? esa Él persona tampoco y compra se fue. ahora. A Y Soto él, compran. Bruno, Claro. él pasó muy mal el primer semestre. Pero mal, hasta el técnico lo dejó en el... Y ahora está levantando y medio sensación ya en su equipo ahora McAllister.
Está haciendo goles, hizo un doblete hace poco, está haciendo muy buenos partidos. Entonces yo creo que va para eso. Claro. Va para... No es para que, Bueno, no es para que ya va a ser jugar. gradual. No, Imagínate vos si Dani es el consejero del cártel, le va a decir, no, espera que nos dé más satisfacciones después de venderlo. No estoy entendiendo. No Venta es precoz, que va Claro que como una el venta Mirón, por precoz. ejemplo. Lo que Pero por Dani, eso digo, no, estamos hablando de sacar el una joya, maquillaje, sacar un potencial. ¿Vos Sí, crees sí. que lo están comprando? Del Brighton son unos nenes de pecho que están comprando. Mi enfoque no es Inglaterra, mi enfoque es fútbol paraguayo. Y bueno, Dani, Eso pero no no te estoy entiendo tu diciendo. enfoque. O no comparto, no entiendo y que no comparto. comparto una cosa, no creo que no entienda, porque te estoy diciendo cuántos partidos en primera y cuán gravitante. Pero es lleva que- esto al campo de Cerro Olimpia, jugador que le tiene que dar. Vos cuando hablamos de Cerro te pasás diciendo, si yo soy Zapac tengo que amarrarlo para el tema de la Libertadores de 2 3 años. Pero Cerro Y así es otra cosa, y no eso vamos te a comparar estoy con diciendo. Libertad. Eso te estoy Pero diciendo. te vamos. estoy diciendo. Pero mira que Vamos. Enciso se ganó un lugar y me parece un gran mérito de Garnero, porque Garnero fue el que ya le dio un lugar y le dio el rótulo de titular y de confianza en la Primera Libertad, porque otros técnicos lo ponían así 15 minutos, 10 minutos, Sí. ya jugó Copa Libertadores, jugó Copa Sudamericana, marcó goles, algunos minutos en la selección nacional, tiene la chapa de campeón con Libertad, es decir, para sus 18 años me parece también que no es una cosa minúscula lo que consiguió. Es que claro. el club lo está comprando porque ve potencial, es una joya y lo Sí. quiere trabajar. Claro. Lo compran así, a los jugadores los compran así joven, lo trabajan y después lo venden por el triple. O sea, ¿cuál es tu enfoque final? No me termina de cerrar. Mi enfoque, por eso te decía, lo que salva de las ventas que lastimosamente dominan al fútbol paraguayo, que son ventas precoces y muchas veces mal realizadas, apresuradas, es el monto y el mercado al cual va. Son los dos factores. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un jugador que acaba de cumplir 18 años, todavía deportivamente hablando le podía dar muchas satisfacciones a Libertad. Y esos dos elementos son los que hacen que él se vaya. Porque si el parámetro va a ser vendamos a jugadores de 18 años, acá nos quedamos entonces. El mejor caso es Libertad. Libertad por un lado dice, miran por la inferior que tenemos, vendemos. Y mira, ayer estábamos haciendo el promedio de su 11. Pero vos no ves entonces, Dani, como positivo No, esta transferencia. esos dos o- factores, porque justamente es una joya, es una excepción, pero no va a ser la regla. Lo que venía siendo regla eran jugadores de 18, 19, 20 años que vendíamos a mercados, que nada que ver. Está Diego Gavilán. Diego, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Un saludo para ustedes ahí en la... Bien, nos acordamos directamente de vos porque fuiste hasta antes de lo de Julio Enciso la última transferencia. Pasaron 22 años para que directamente de Paraguay, del fútbol paraguayo, un jugador vaya a Inglaterra, Diego. La verdad que es una situación que no es normal. Puedo hablar de lo que fue aquella época, principalmente donde Brasil y Argentina eran digamos, los puntos de conexión para Europa, ¿verdad? Y se dio en esa oportunidad en un mercado donde prácticamente para nosotros los paraguayos nunca ha sido un mercado potable, por decirlo así. Y hoy sí es que se presenta la oportunidad para el CISO, es un paso muy importante, obviamente salvando la diferencia que había en aquel momento de los años 2000 hasta el día de hoy. Ha habido un avance demasiado importante para lo que es el fútbol actual de Inglaterra. Vos te fuiste a los 19 años, Diego. Sí, yo con 19 y bueno, de hecho hice el 1 de marzo, hice a los 20 años allá en Con la diferencia que ya consiste campeonato, Copa Libertadores, llegaron a aquella época 99 semifinales de Copa y después el paso al Newcastle. Sí, obviamente que para lo que era la corta edad, ya con un, digamos, entre comillas, por decirlo así, un rodaje importante, ya estaba en selección mayor también, ya tuve una Copa América, y creo que, digamos, 2 años de primera división de Cerro, torneos nacional, internacional y selección, y creo que eso hizo que bueno, que se dé ese paso importante en ese tiempo. No es un mercado fácil, es muy complicado, duro, pero vuelvo a repetir, hoy están muy diferentes la forma de jugar, hay muchos estilos encontrados ahí dentro de una misma liga, diferentes tipos de modelos de juego.
pero bueno, o sea, estamos hablando de Enciso específicamente y él es un chico muy vertical, muy rápido, habilidoso, fuerte, que creo que tiene todas las condiciones como para poder sobresalir, no solamente en Inglaterra, sino en cualquier parte del mundo. Sí. Lo de Brian Ojeda está, pero se fue a un equipo de segunda división. Acá estamos hablando de la Premier League, de la primera división. La Championship es la de segunda división de Inglaterra, donde se fue al Nottingham Forest, un equipo histórico, pero de segunda división. Marcamos eso simplemente. Ahora, Diego, ¿qué crees que es lo que más le va a costar en principio a Julio Enciso en Inglaterra? Primero, lógicamente, el idioma. Es un inglés muy cerrado. Creo que la cultura inglesa, uno tiene que tratar de poder ayornarse lo más rápido posible. Estamos hablando de un chico que quizás a una edad de 19 años uno está pegado a muchas cosas todavía en el entorno familiar. Y ir para allá es un cambio brusco, un cambio importante. No necesariamente para el chico, sino que para la familia, pero en definitiva es una situación importante que tu familia esté contenta, que esté feliz, que esté cómoda principalmente, y para que vos puedas desarrollar tu trabajo. Y después, lógicamente, está el estilo del juego, ¿verdad? El estilo del juego. Vos hace rato hablaba de Nottingham Forest, y Nottingham Forest es uno de los esos equipos tradicionales de Inglaterra, donde la Champions League se juega al estilo inglés. Más allá de lo que puede ser la evolución del fútbol inglés, pero la segunda división es lo que era la Premier en el año 2000, pero es una experiencia linda. Ahora, el clima es algo que te vas a tener que adaptar, te guste o no te guste, porque Inglaterra es un país frío, y seguramente ya sea Michael en Newcastle, Brian en Nottingham, nos han de estar pasando. Lo hemos vivido con los muchachos estando allá, y eso son situaciones, son factores externos más que nada, porque en definitiva hoy el fútbol inglés está muy desarrollado y prácticamente uno se adapta rápido a ello por los sistemas de entrenamiento que hay, que es único seguramente, pero en definitiva es algo único dentro de lo que es el fútbol inglés, ¿verdad? Claro, bien hacía la diferenciación de las épocas, y probablemente ahora, Diego, sea más fácil adaptarse, como también pueden haber más complicaciones, pero en materia de adaptación, si es que uno se quiere enfocar netamente en lo profesional, como que ahora hay más herramientas en relación a tu época. Sí, totalmente. Quizás con relación volviendo al tema de Enciso, es algo el tema del físico. Un juego muy físico, muy vertical, muy fuerte, no desleal, porque cuando uno es desleal ahí las reglas están para ser cumplidas y los árbitros lo cumplen, sin muchas explicaciones por cierto, pero lo cumplen. Pero el juego en sí es fuerte, es físico, y quizás con el peso que tiene Enciso, que prácticamente era un biotipo como la que yo tuve en el año 99 o 2000 cuando me fui. Uno tiene que trabajar en la parte de musculación, trabajar la parte de fuerza, como para poder, digamos, no sentir tanto ese cambio físico que puede haber entre un nivel y otro, ¿verdad? Bueno, Diego, gracias por atendernos, muchos éxitos, muy amable. Un abrazo, Bruno, que estén bien. Igual, gracias, muy amable. Bueno, charlamos con el presidente de Libertad, pero antes de escuchar al presidente de Libertad me gustaría ir a lo de Horacio Cartes, cuando él hablaba sobre el tema, primero el tema de los delanteros, cuando le encara al periodista, al colega, sobre el tema de los delanteros. Y ahí anuncia lo de Julio Enciso. Ponelo a Horacio Cartes al aire, por favor. Ofertas de Barra Brava y todo eso para llenar estadios, estamos acá abajo del bañado, pero la verdad que queremos que la gente pueda seguir viniendo en familia y que pueda pasarla bien dentro del Club Libertad. Teniendo en cuenta lo que acaba de mencionar, observando los entrenamientos, ¿considera que le falta algún 9 más al equipo o está completo? Teniendo en cuenta las... Dame los 9 que vos tenés y yo te pregunto si estamos cortos o estamos largos. ¿Qué 9 tenemos? Los 9 que están en el equipo. Lo tenés a Roque, lo tenés a Tacuara. Lo de Julio Enciso no sabemos qué destino va a tener finalmente. Ojalá que esta tarde
dieron la posibilidad de... Se acercó mucho, el chico quiere ir y para mí y para muchos es la mejor liga del mundo, va a ser un verdadero honor, aún conscientes de que este chico está empezando en la selección, cumplió ayer, antes de ayer, 18 años, y no tengo dudas que no le queda mal el sobrenombre de la joya, es una verdadera joya el chico, pero está emocionalmente muy bien, unos padres que lo acompañan mucho, que lo acompañan bien, pero si es la hora de tener que ir a la Premier League, pues adelante que vaya, es apenas estamos ajustando detalles, y aún así creo que tenemos todavía delanteros que nos permiten tener una parte ofensiva bastante interesante. En líneas generales, el plantel que ha conformado ha prácticamente mantenido todo el plantel. Eso le da grandes aspiraciones. Llegaron a semifinal de la Copa Sudamericana. De dar ese salto importante a nivel sudamericano, presidente. Yo creo que es menospreciar a los adversarios cuando vos estás ganando campeonatos antes de empezar a jugar. Esto es muy difícil. No podemos dejar de considerar la diferencia de presupuesto que tenemos, por ejemplo, si comparamos con Brasil. Fíjate que hay jugadores que juegan en el Barcelona o en la liga inglesa y de repente vienen y juegan en Brasil. En Brasil están teniendo un presupuesto que hay que entender que no es fácil de competir, pero si te digo que no tenemos ganas, tenemos ganas. Pero para eso hay que empezar. Y si por el camino vamos haciendo nuestra tarea, vamos a tener todo el derecho a soñar. Abusando de su gentileza, ¿qué opinión le deja en este momento la situación del fútbol paraguayo? Estamos de cara nuevamente a un partido importante para la selección paraguaya. A no renunciar a que se puede, hay material humano, sin duda no estamos en el mejor momento, pero hay muy buenos jugadores y cuando más difícil está es donde más tenemos que hacernos de fuerza y de convencernos aquí que sí se puede. Y yo creo que se puede. Y ojalá que contra Uruguay empecemos a dar las primeras señales. No es fácil, pero se puede. Hace poco estuvo en el vestuario con los muchachos del 2010. ¿Le gustaría volver alguna vez dentro del fútbol en la selección a compartir con este grupo futurista ya? Ojalá que vuelva a haber un grupo como ese. Este grupo, me comentaba ahora Cristian Rivero cuando estábamos en el SIDA y en Mengaguazú, que todas las felicitaciones le estaban haciendo por el grupo de la selección que todavía se mantiene muy vigente, el grupo Sudáfrica, y me nace que creo que un cuerpo técnico bien formado de esos jugadores que fueron parte de 2006-2010 debería pesarse. Yo soñaría con hacer un proceso por lo que ya conocemos de la seriedad, del compromiso, del querer ganar y saber que si te preparas se llega. Les voy a decir algo que alguna vez ya mencioné. En Sudáfrica no llegamos, pero este gran grupo soñó con ser campeón del mundo. Teníamos los rivales que teníamos, pasó lo que pasó, pero este equipo, creo que de ahí tienen que salir el gran cuerpo técnico para hacer un proceso, porque jugadores tenemos en Paraguay. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Así escuchábamos a Horacio Carte. Juan Carlos Petengil, licenciado, ¿cómo estás? Un placer de saludarte, buenas tardes. Buenas tardes para vos, Bruno, para Federico, para Daniel, para Ariel, tus colaboradores y para esa gran audiencia de Cardinal. Muchísimas gracias por estar al aire. El domingo le adelantaba un poco en redes sociales, en mis redes, que iba a haber una condonación importante de Juan José Zapag. Algunos no creyeron. Y pasó el tiempo, transcurrieron los días y esto está confirmado. 3 millones de dólares de condonación en una primera parte, me dijeron. Y me gustaría charlar contigo sobre el tema, ¿verdad? Esta es una condonación que hace Zapag a título personal, se va a descontar de la deuda con la familia Zapag, ¿verdad, licenciado? Así es, la verdad que yo leí tu tweet el domingo de tarde y nos sorprendió la rapidez con la que corrió la información, porque estuvimos en un evento en Coronel Oviedo el domingo con todos los socios cerristas del interior. Había gente de Encarnación, de Pedro Juan Caballero, de Ciudad del Este, de Oviedo, de Caguazú, y ahí el doctor Zapag había adelantado de que estaría condonando más de 20.000 millones de guaraníes
y hoy con la publicación del balance eso se hace efectivo y el domingo en la asamblea eso ya se ratifica. Juan Carlos, ¿cómo están percibiendo la chance del oficialismo para seguir comandando Cerro Porteño? Nosotros estamos muy confiados de que el socio vitalicio, el socio activo, las socias. Ayer tuvimos un evento muy lindo en el ex hotel Interramada con más de 300 ex vitalicios y socias del Cerro Porteño que vinieron a acompañar a la fórmula, y nosotros estamos convencidos que el domingo 30 de enero el socio cerrista nos va a acompañar porque ve el trabajo, ve lo que es la nueva olla, ve lo que es el plantel principal, también valora los 4 años de contrato con Chiquiarte y ve que el camino de Cerro Porteño está bien trazado. Hay muchas cosas por mejorar, por supuesto, pero que vamos por buen camino y que tanto el doctor Zapac como el movimiento, ¿verdad? Que no solamente el doctor Zapac, ¿verdad? Vemos un conjunto de gente de mucha trayectoria empresarial, gremial, dirigencial, que se sumó a su lista y que estamos listos para comandar el club a partir del lunes 31 de enero. ¿Se quiso embarrar la cancha electoralmente hablando? A mi criterio no, ¿verdad? Nosotros no vimos ningún embarramiento. No te digo en estas impugnaciones que se buscaron. Y el movimiento, creo que Alianza Surgrande impugnó la candidatura de tanto Recalde como del doctor Zapac. Nosotros sabíamos que la impugnación del doctor Zapac no iba a correr porque ya ocurrió en las municipales, ya ocurrió en varios estamentos, en varios estatutos, entonces no sabíamos que no iba a correr. Aparte, en la misma lista tenemos juristas de mucha trayectoria en el país, ¿verdad? Que como el caso de Ariel Martínez, de Chino Agüero, de Javier Parquet, que aseguraban que no corría la impugnación, y sí la de Recalde. Nosotros no queremos impugnar porque nosotros creemos que ser un club democrático popular, que en las urnas es donde se tienen que dirimir las diferencias, pero ellos vieron la necesidad de impugnar y el TEI actuó de acuerdo al estatuto, ¿verdad? Juan Carlos, ¿hay una proyección, una idea de ir terminando con las deudas algún tiempo, algún periodo? Ahora el Juan José Zapac ha condonado los 3 millones de dólares, pero entiendo que en el balance figura que se ha aumentado la deuda con los bancos. Entonces, ¿se tiene alguna proyección económica, una ingeniería, digamos, financiera para ir reduciendo sustancialmente la deuda que tiene Cerro, principalmente con el tema estadio? Por supuesto, ¿verdad? Cuando vemos el balance vemos que hay deudas a largo plazo con 3 entidades financieras, ¿verdad?, de la plaza local, que están atadas a lo que es la construcción del estadio, ¿verdad? Ese estadio hermoso, el más lindo de Paraguay, y me atrevería a decir de Sudamérica, viene con un costo, ¿verdad? O sea, no es gratis. Entonces, esa deuda está a largo plazo. Yo creo que el club tiene que ir generando los recursos para ir disminuyendo esa deuda y a la par manteniendo unos ingresos y egresos para tener un plantel competitivo como el que tenemos hoy. Falta la última pata a la mesa para, hablando del plantel, el 9, ¿viene o no viene? Ayer estuvimos estuvimos con el departamento de fútbol. Ellos están trabajando arduamente en 2 o 3 opciones, y creo que vamos a tener novedades de acá a fin de mes, positivas con el refuerzo que falta. Pero más allá del número 9, creo que Cerro 1 ha mantenido un plantel, ¿verdad? Con la primera gran incorporación, el equipo del profesor Arce. Después hizo una inversión con el arquero, con nuestro goleiro, con Jan Fernández. Después incorporamos a 2 exjugadores de la casa, ¿verdad? Chico Díaz y a Alfio Oviedo. Y una apuesta fuerte por Robert Pirida Mota, que hay que acordarse, viene de un plantel que jugó 2 finales de Libertadores en los últimos 3 años. Entonces,
que aparte es un seleccionado albirrojo, ¿verdad? Que fue en su momento. Entonces, Cerro ha reforzado muy bien el plantel. Es un plantel que salió campeón del Clausura, ¿verdad? No es lo mismo que salir media tabla y buscar incorporaciones que ser campeón, mantener tu plantel y aparte incorporarla. ¿Es Luis Adriano el 9 que busca Cerro? Cerro, ahí el departamento, la verdad que yo no soy miembro de la comisión directiva actual, soy candidato ahora. No. Pero ya estás inmiscuido. Sí, pero más a modo de comentario. Ahora ellos están trabajando, creo que ellos el trabajo lo hacen sigilosamente, lo hacen en un espectro cerrado para evitar filtraciones, para evitar confusiones, y ellos están trabajando arduamente en eso. Y el hincha cerrista que está escuchando puede estar tranquilo que Cerro va a hacer una incorporación con respecto al 9 y lo va a anunciar en las próximas semanas y días. ¿No pasa de este fin de mes entonces? Yo creería que no. Ok. Bueno, Juan Carlos. La última te saco de Cerro en cuanto a la dirigencia, pero el partido de la selección mañana, que se va a jugar a la cancha de Cerro y que debe movilizar algo importante para todos ustedes, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Un partido eliminatorio de la selección paraguaya en la Nueva Olla a nosotros nos llena de orgullo, ratifica lo que decimos, que es un estadio hermoso, único en el país, ¿verdad? Esperamos albergarle a todos los hinchas de la selección que van a ir a apoyar, que la selección necesita el apoyo del pueblo paraguayo. No estamos eliminados todavía y creo que con el apoyo del público y con un buen partido podemos ganar un partido muy difícil. Está bien. ¿Y el domingo el otro partido ahí en la asamblea? A la mañana, temprano. El domingo de primero la asamblea y al mediodía empiezan las elecciones. Confiados que el pueblo serrano nos va a acompañar. Ayer, como comenté al comienzo, estuvimos en un evento, nos acompañó papá, estuvo el presidente Raúl Zapac, estuvo casi todo el movimiento de Jugamos Juntos, y la verdad que en este tiempo que estuvimos recorriendo el país, apelando al hincha y al socio cerrista, hemos tenido una muy buena recepción. Juan Carlos, ¿qué significa para vos en lo particular y para la familia en sí la denominación que va a tener el torneo Apertura? Bueno, la verdad que tanto para mi familia como para mí es un orgullo muy grande. El APF y el presidente Robert Harrison nos sorprendieron con eso, ¿verdad? El día que nos confirmó Robert, eso fue un día muy emotivo para mi familia, ¿verdad? Demuestra el cariño que la gente le tuvo a mi hermano, que le tiene a papá, a mi familia, y que nuestro apellido siempre va a estar ligado al deporte nacional. Por eso, a pesar de la tragedia que hemos sufrido, me sumé al equipo del doctor Juan José, porque tenemos que la familia Petengil siempre quiere estar ligada al deporte, siempre quiere colaborar con el fútbol y más todavía con Cerro Porteño. Juan Carlos, y respecto de vuelta a la cuestión electoral, ¿qué hora más o menos el domingo llegamos a conocer al próximo presidente? Las urnas se cierran a las 5 de la tarde y yo creo que dependiendo de la asistencia, para las 7:30, 7 de la tarde vamos a tener una nueva comisión directiva electa, que estamos confiados va a ser el doctor Juan José y el movimiento Jugamos Juntos. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por el tiempo. Gracias a ustedes y un saludo muy afectuoso a toda esa masa societaria de hinchas cerristas, que puede estar orgulloso de la dirigencia que tiene, de la gente que se quiere incorporar y de un plantel principal frondoso y competitivo liderado por un excelente cuerpo técnico. Gracias, Juan Carlos Petengil, candidato a vicepresidente por el movimiento Jugamos Juntos en Cerro Porteño. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Berliner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24
24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Bueno, estamos retornando, Fede, Dani. ¿Por dónde vamos? A ver. ¿Quedó ya o usted tiene otras opiniones con lo de Enciso? No, que habíamos debatido con... No, a mí me gusta el club. Sí. Comparto que no tuvo categoría determinante, ¿verdad? Pero también es una regla, ¿no? Claro. No todo puede ser como este chico Álvarez, por ejemplo, de River, que también tuvo un semestre sensacional y se va. Y recién también se va a ir el próximo semestre. Exactamente, puede guardarse eso, pero para Libertad es la venta. Mira que estamos hablando de un club que generalmente no vendía mucho en cuanto a jóvenes. No. Estaba la otra que ayer me decía hincha de Libertad, Dani, Ariel, ojalá no termine como Franco. Porque ayer, sí, es que no se daba. Claro, ayer nos decían que se complicaba por el tema del porcentaje, y ojalá no termine como Franco, que hace 2 años estaba ahí en la cresta de la ola y hoy le cuesta incluso ser titular en el equipo de reserva que jugó ayer, por ejemplo, no estuvo. Claro, fíjate que con Franco se da una caída tan profunda que ni el hincha de Libertad preguntaba qué se había hecho Iván cuando el equipo estaba. Y yo creo que indirectamente habrá incidido en eso, no para la toma de decisión final de la venta de Enciso, sino de cómo lo protegieron y cómo lo fueron arropando a Enciso. Pues Tacuara era una especie de mentor, papá, tutor, profesor, algo que Franco no tuvo. Y Franco era así, todavía uno recuerda aquella serie con Boca y que el PSG, y después el cómo terminó, para entender un poco lo que significa esta transferencia récord cuando se oficialice este tema de los montos finales. Suena lindo el monto, porque normalmente vemos desde arriba de la muralla cómo equipos de Argentina o Brasil hacen transferencias, ¿cierto? Tampoco vamos a compararnos, ¿verdad? Pero para nosotros, para lo que es el ambiente, el medio es una cifra realmente altísima, y uno lo que espera que pueda adaptarse tampoco hay apuro acá, ¿no? De que él pueda adaptarse, porque el cambio de cultura, el idioma, el clima, hay una serie de cosas que el chico tiene que saber afrontar en esa convivencia diaria, todo. El vestuario que es muy diferente y difícil, ¿no? Pero sería un orgullo y muy lindo, la verdad, que pudiéramos tenerlo en la medida de lo posible, en la brevedad posible, jugando ya con el Brighton, ¿no? Porque es un chico que tiene condiciones y que bueno, enarbola de una manera la bandera nuestra, ¿no? En un fútbol tan competitivo, para mi gusto, la mejor del mundo, el mejor del mundo. Mentalmente preparado.
bastante sano mentalmente, gente que lo conoce, ¿verdad? Que yo le he visto debutar, Federico. por ahí te dice de otro jugador, medio, ¿verdad? Pero Vos sabés que yo estuve en su debut y me transmitió eso porque cuando eso tenía 16, estaba 15 para 16 y ya me llamó mucho la atención el hecho de que de ninguna manera estaba él inhibido, todo lo contrario, y con 16 años debutó, me acuerdo, como contra Nacional, como cuarto volante. Y Enciso ya pedía la pelota, encaraba, se sentía uno más. No es porque era un adolescente o casi un niño, él ya desarrollaba y creía en su capacidad, en su potencial. Y lo demostró, y me parece que eso pasa mucho por la personalidad que tiene. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Te enviamos un giro y te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobrarlo de la manera más rápida y segura. Bueno, Ariel tiene una información. A ver, vía Ariel, por favor, que aparezca porque está en Instagram él, en el Ariel plano Mareco deportivo. G. ¿Cómo? Ariel Mareco G, estoy en Instagram. Si no te hicimos la promoción, Sí, ¿o de dónde crees que salieron todos los seguidores repentinamente? Pues me llamó la atención que comenzó a disparar la cantidad de seguidores. Acá hicimos, es En que un vos ratito. hiciste tú, vos no tenés lo de Ariel, una cosa. Vamos a tirar lo último sobre cerro. Ariel tiene una información de último momento. Pero en sus ratos libres Ariel hace vivos en Instagram. ¿No será que vas a terminar como Un esa solo modelo? vivo recién, Bruno. ¿Eh? Un solo vivo recién hice. Uno nomás. Pero hace más, Ariel, porque yo te veo a vos como un hombre de la naturaleza. Sí, tengo que buscar A ver, las comenzamos a circunstancias tener ideales. otro seguidor que le interese la naturaleza. Ya pasamos eso. Queremos Ya pasamos transmitir la puesta del sol aquí en Cacupé. Ah. Pero me preocupa que no sepas dónde está, ¿verdad? Como que no sé. Entonces, el sol está a punto de esconderse Ahí está Ariel en su detrás de Instagram. la serranía. Impresionante. Esta es la vista. Y solamente invitamos a quienes aprecian lo que es la naturaleza. Solamente De la ciudad de Cacupé, entre Compañía Almada y Loma Candia Atirá. Acá es una suerte de... Pero hay yo una, no escucho algo de Duracela. somos vecinos. Inclusive hay mucha confusión porque no sabemos exactamente a qué municipio pertenecemos. Hay confusión. Espera, hay una confusión en la vecindad y que no saben a qué municipio pertenecen. Una suerte de... hay una... somos vecinos. Sí. Inclusive hay mucha confusión porque no sabemos exactamente a qué municipio pertenecemos. No, vos sabés que es muy disipado lo de, el video de Ariel. Federico, vos escuchaste esto, hermano. No. A ver, señores, información de último momento. Ariel Mareco tiene lo siguiente. Tiene que ver con uno de los grandes. Exclusiva. Al final me cuesta creer. Porque me parecía mucho más accesible ya que el otro que se estaba hablando. Bueno, hacemos el adelanto con Ariel. Sí. Yo voy a leer lo que el intercambio de mensajes, o sea, que es la respuesta. No, pero tenés que hacerlo periodísticamente porque Twitter está atento para en todas las redes. Correcto. Yo voy a hacer la pregunta, o sea, lo que pregunté y voy a leer la respuesta y hacemos el contexto informativo allí, ¿te parece? Correcto. Bueno, comenzamos entonces.
La primera pregunta fue a esta fuente si viene el 9. Y me dice, es la idea, puesto difícil. Entonces le pongo cuándo es el sí o no. Y aprovecho ahí, para no ser muy cargoso. Churín es alternativa. Y me responde esta fuente, Churín siempre es considerado, pero no hubo gestiones en esta oportunidad. Bueno, entonces, de muy buena fuente te confirman, Ariel, no hay gestión que por Churín. no hay gestión alguna por Diego Churín en Cerro Porteño. Efectivamente. Vamos al otro. Esa fuente es de Cerro Porteño. Claro, por supuesto. Pero es dirigente, es una persona, no te estoy pidiendo, pero... No. Está ahí. Está ahí. O sea, escucha todo lo que pasa. Señores, adelanta Ariel Mareco, no hay gestión por Diego Churín en Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno. Y en medio de Churín le pregunto lo siguiente. Luis Adriano, es imposible, ¿verdad? Le escribo. Y me pone complicado, pero no imposible. Y como estaba dado, a ver, estaba algo dado, no estaba muy expuesto. Lee otra vez esa parte, esa es la... Bueno. Luis Adriano, es imposible, ¿verdad? Entre el signo de interrogación. Pregunta para llevar. Es. Y me pone en la fuente complicado, pero no imposible. Y cerré de la siguiente manera con respecto a Luis Adriano, el intercambio de mensajes de chat. ¿Esperan que Luis Adriano se desvincule de Palmeiras? Y cierra a este señor de Dios escuetamente la conversación. Es una opción. Mira, Federico, ¿estás escuchando la descripción? Espectacular, no. Yo creo que tiene que ser un... Señor de Dios, le trata ahora se hace podcast, ¿verdad? Eso que se hace grabado, se recrean. Sí. Realmente estaría muy bien, Ariel, ¿eh? Vos sabés que hace poco tuvo mucho furor un Insta del Kun Agüero donde también habló del atardecer, mostrando el sol. Y fue después del tuyo. Como tuviste ahí... no hubo ni una similitud, o sea, no es que vos copiaste a nadie. Entonces vamos a ir por otro nombre. Yo creo que Luis Adriano no es. Y Zambá dijo que venía el 9, ¿no? Si no hubo negociación por Churín, con esta información que está mirando, no hay gestión por Churín. Por eso. No hay gestión. Por eso es muy válido, descarto ya... Estamos, porque mirá que había ya gente que... La Pochalpica estaba incendiando sí, no, las redes sociales con su Churín y el teléfono. No, estaba armando ya su 11 de Cerro Porteño con Churín, por ejemplo. Sí. Lee otra vez esa parte de el famoso Luis Adriano. Bueno. Ok. Luis Adriano, es imposible, ¿verdad? Es la pregunta. Complicado, pero no imposible, la respuesta. Y entonces en la parte final, ya para ir cerrando la conversación, le había puesto, y esperan que Luis Adriano se desvincule de Palmeiras. Y me respondió así, pero directamente, sin vuelta, escuetamente. Es una opción. Y ahí terminó la charla. ¿Qué lectura tenés, Federico? No, y lo de Churín no, yo creo que lo de Luis Adriano, cuando dice difícil pero no imposible, tampoco. Y me parece que hay otra opción que está manejando. Y ahora Juan Carlos Petenfield, que está bastante concreta. Sí o sí en los próximos días, que no pasa fin de mes. Por eso. Una semana más. Está bastante concreta, pues Zapá dijo, si no el Rubio, el Cambá, dijo, ¿verdad? Sí. Entonces me parece que ya hay un hombre que está esperando, se agota la distancia por Luis Adriano y se espera lo prudencial y después aparece este nombre que no tenemos. Algo parecido, salvando la distancia, pasó con Jan, ¿se acuerdan? Sí. Que no era la prioridad, eran dos arqueros
que estaban por encima de él en cuanto al gusto de Arce. Y después apareció Jan y bueno, sabemos más allá de lo que pasó en la Supercopa, todo lo importante que ha sido hasta ahora para Cerro Porteño. Me parece que la mano viene por ahí, Churín sigue en Gremio. Lo de Luis Adriano no lo veo, porque se dilata mucho y porque los costos son muy altos, y entonces debe tener Cerro alguno para anunciar a principio o mediados de la semana próxima, ¿verdad, Ariel? Primero día de febrero. Zapá dijo ya la próxima semana. La próxima semana, así es. Es que ya está comenzando el campeonato y la Copa Libertadores comienza también los primeros días de marzo. Es decir, el tiempo ya le apremia también a Cerro y el técnico que tiene que preparar el equipo y adaptar al nuevo en el sistema, en el formato. ¿Qué lectura tenés, Dani? Y más allá de la descripción que hacía Ariel de la interacción, puede ser un elemento distractor, porque también uno dice del lado de lo que hizo Lucena, pareciera ser, porque la otra opción es, ¿y si no viene nadie? Porque los tiempos van acortándose. Y acá mencionábamos que salvo el puesto del centro delantero, Cerro tiene, no voy a decir hasta abundancia, pero tiene para elegir por parte de Arce. O sea, se da en el centro del campo con la suma de Piri y Mota. Si se confirma esto de que Pache, el que se había despedido, vuelve, y ahí lo tenés a Sergio Díaz, que se suma, habrá que ver cómo se recupera Luis Fariña de lo suyo. Tenés ahí a Beto, a Enzo, a Claudio Aquino. Entonces, o sea, en los otros puestos hay, ni hablar lo de Robert Morales, que también en algún momento se mencionaba que podía dejar, pero le seguirá faltando, y en ese contexto ver hasta qué punto, ya que siempre se conectó el tema de las elecciones también. Pues lo concreto es que antes de las elecciones, salvo que haya un giro de marketing y que ese mismo domingo quieran hacer algún tipo de anuncio para completar, por un lado lo de la condonación y por otro lado la llegada del reemplazante de Mauro Docelli. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Las cubiertas Express son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Express tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Yo, sinceramente, la lectura que tengo es que es otro delantero entonces que va a traer Cerro Porteño. El tema es que Luis Adriano no cierra también en otros clubes, Bruno. Aparecía Botafogo, pero tampoco Pero ocurrió. ¿cómo va a cerrar si tiene contrato con Palmeiras y le paga una millonada? Es como que yo te diga, Ariel, deja tu contrato acá y andate, y vos no tenés algo cerrado, o vos te vas a ir para ganar menos. No te vas a ir para ganar menos a otro lugar. Y depende de la situación, Bruno, porque la trayectoria de este jugador aparentemente ya ha asegurado totalmente su futuro desde el punto de vista económico. Pero no, él tiene contrato, él sé, mismo pero seguramente querrá jugar también. Pero vos estás de vacaciones, vos no sabés. Sí, claro, pero también eso puede ser una estrategia. No, para ir facilitando el camino. No, es estrategia. Es lo que dice, yo soy jugador de Palmeiras, yo me voy a presentar, yo estoy, ¿cómo se dice en portugués? Presto, ¿cómo se dice? Estoy listo, ¿cómo se dice? Yo estoy presto para el Palmeiras. Eso es lo que él decía en su comunicado. ¿Sabes qué dice su comunicado hablando mal y pronto? Pero está bien, no puede decir otra cosa. Pero Palmeiras, usted tiene un contrato conmigo. Claro. Yo me voy a presentar, usted me tiene que pagar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y dice, no, es como dijeron en el Palmeiras que yo solicité salir. Si no dicen, no, yo quiero estar en el Palmeiras, eso ya quedan, le tira la pelota a los dirigentes, pues. Me parece que está complicado lo de Luis Adriano,
A mí me llama la atención el hecho de que se alarga mucho también. No, y me llama la Desde el lado de atención. Cerro te digo. No, yo te diría del lado del jugador. Si es que es Luis Adriano, por eso. Porque por eso me acá llama. vos tenés el archivo. Cuando hablamos con el colega, nos dijo que inclusive le puso a hablar a Jan con Luis Adriano. A mí lo que me sorprende es que él, por ejemplo, ya rechazó inclusive ofertas del Botafogo. Y que él, o Palmeiras o Europa. Eso es lo que nos había dicho el colega. No, si es Europa no hay nada que hacer. Si Pero es el ¿quién le va a pensamiento. pagar? ¿Vos escuchaste lo que gana? Sí. 1.200.000 reales. $220.000 eso es. Y Palmeiras le ofreció 70% pagar Palmeiras y 30% Botafogo. Pero el jugador no se quiso ir. Estamos hablando de Botafogo, Río de Janeiro, no sé. No, está claro que el jugador si viene tiene que renunciar a muchas cosas, Bruno. O vos te imaginás, Y bueno, por ejemplo, y vos que una le de ves- y vos Bayor le iba a ves ir a la el plan- Olimpia. y Yo vos le ves nunca el plan pensé que una de- de Bayor iba a estar en Olimpia. Mira, vino a jugar en Olimpia por lo menos un mes, ¿verdad? Bueno, Pero pero Adebayor no es Luis Adriano, disculpame. No, ya sé. Ya sé. Adebayor Pero ya estaba tampoco era un creo que anciano retirado cuando y- vino. No, Tampoco era un no. anciano. No, pero Y- 34 años. y ¿Cuánto, bueno, con cuánto vino Adebayor? Bueno, vamos a poner el. No, vamos a buscar poné. y- No, pero Luis Adriano, Luis Adriano está viene, fuera, viene está a ser fuera. campeón de No, la Copa Libertadores, hermano querido. En teoría, sí, en el. Y fue en el- figura, En el mira, papel, porque no jugaba más. No, pero en el 2000, disculpame, en el 2020 fue figura. Bueno, 2020, ¿hace cuánto? Casi 3 años ya. No, vaya a ser tramposo si estamos en el 2022, estamos empezando. Hablemos en serio, Ariel, un año ¿En serio, y no, algo. amigo? Te voy a contar cuánto tiene. Adebayor. Bueno, pues yo no entiendo por qué ¿Cuándo tiene compara que- a Adebayor con Luis Adriano. No, por el tema de lo económico, lo imposible. económico, lo imposible. que tratan. No, sí, yo sinceramente creo que ya es otro delantero que Cerro está negociando. No, yo también, Yo tuve esa misma cuestión. Difícil, pero no imposible, famoso, sí. Sí, difícil, pero no un imposible. eslogan. Te dice difícil. Ponelo al aire, por favor. Y a lo que decía Zapata también. Yo creo que ya están encaminados por eso que dijo él. Si yo mal no escuché, la próxima semana ya vamos a anunciar. O ya tendríamos el cerrado el delantero. El famoso delantero. ¿En qué momento vamos a hablar de Olimpia? Cuando quieras. ¿O vas a hacer de todo Cerro? No entiendo. Yo soy el conductor, vos sos el que propone los temas acá. Pero a vos te encanta. Es la- Me encanta hablar de Cerro también, pero. Es la noticia, con Luis mucho gusto Adriano, de porque Olimpia. aparece que hoy podría rescindir con Palmeiras, ¿verdad? Estoy mirando todos los medios brasileños. Está el tema de Luis Adriano que podría rescindir con Palmeiras, pero como estaban manifestando ustedes, Podemos hablar con el colega ahora. hay el tema económico, ¿verdad? Gana mucho. Está Pero, ¿en qué está medio- entre en las qué tres medio- noticias. ¿En qué medio estás leyendo eso? Estoy Federico? leyendo en diferentes noticias de Twitter, de mercado. Atención, Twitty. Está, por ejemplo, Radamel Falcao podría irse al Corinthians. Luis Adriano podría rescindir con Palmeiras, son las noticias más importantes en este momento. Ah, bueno, pues esa Que hay es en una el buena fútbol noticia, brasileño. Pero hubiésemos Sí. empezado por ahí, Federico. No, pero Luis Adriano está por no te recibir. quiera, no creas que rescinde y ya viene. Me parece que tiene otro horizonte Luis Adriano. Yo aparte por eso. No, yo tengo vi el la tema, misma, ¿verdad? pero Sí. igual que noticia. No, que claro. rescinde con Palmeiras. Es noticia que está rescindiendo con Palmeiras. Incluso Palmeiras parece que quiere poner tipo una multa por los hechos que tuvo el año pasado, de una fiesta, después se tomó con un hincha de Palmeiras en Pero pleno del año pasado que lo estadio. van a hacer, No, y eso hay que buscarle la vuelta. bueno, yo estoy leyendo acá, no, vamos a hablar con la dirigencia de Palmeiras a ver si está No, realmente no te buscando estoy eso. diciendo a vos, Estoy pero, leyendo aquí. comento nomás. No, y a lo Federico. mejor es tipo un cargo, ¿verdad? Como le querían hacer a Jan. Mira, vos hiciste esto, ¿viste el famoso código? Porque un señor grande, 34 años, que tiene. Adebayor, Un ¿cuánto? rodaje. Vamos un poco a liquidar este debate. ¿Cuántos años? Adebayor vino cuando tenía 36 años. ¿Pero dónde estaba jugando Adebayor? En Turquía. Y estaba Un parado. equipo- ¿Verdad que estaba parado? Claro, de hecho. Él había dejado ya, o sea, él viene Claro, en estaba febrero. en el plantel, Él, pero no jugaba. ese mes de enero él ya no estaba jugando más. Estaba en el plantel, pero no jugaba. Porque él llegó, él fue presentado Igual el el caso. 14 de febrero, Ariel. Eso es lo que quiere decir. Igual el caso. Claro, ¿viste? Estaba en el plantel, Y pero Luis no- Adriano cumple 35 en abril, o sea que en 3 meses. Pero ¿y vos, Ariel, está, o sea, vos utilizás para cuestionar esto? No, o- no, Ah, para nada, de ninguna manera.
No sé, no le entiendo yo a Ariel ni tampoco, me parece entiendo más su video de Instagram que es lo que está diciendo ahora. No sé por qué saliste con la de Bayor si estamos hablando de Luis Adriano. Por lo que te dijo hace rato Federico, que quién iba a creer que era No, imposible. Iniciaron ustedes primero el tema. Imposible, Yo después salí con lo de... Ya sé. Entonces simplemente agarro. Yo no inicié, yo no moví la ¿Quién pelota iba a ahí? creer que Adebayor iba a recaer en el fútbol paraguayo y recayó, ¿verdad? Porque parecía algo imposible. O me decían, no sé, hace 3 años, 4 años, Adebayor, y no, ¿qué Adebayor? Vos estabas en peo, te voy a decir. Y estuvo aquí. El otro día Roda llega jugando muy bien, Hablando de... No, pero Se mantuvo Luis bien, Adriano bien. me parece un jugador mucho más activo, más competitivo en estos momentos. Sinceramente. Sí, de acuerdo. Un poco más. Un poco más joven y más competitivo. Pero la ¿Vos le extrañabas a Adebayor? No sé, te quedaste con la imagen, no sé, yo no entiendo. Yo me quedo con la patada de karateca que dio al joven. No sé. Te juro que no. Regimiento 8, desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción. Mariano Roque Alonso, Capiatán, Carracero, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Bueno, poneme un mix de Olimpia, hermano. Vamos a hablar de Olimpia porque se viene. ¿Cómo se va a llamar? La noche de Cana, la noche... ¿Cómo va a ser? No podemos hablar con ¿Noche franjeada fue alguna vez? Noche franjeada. Me acuerdo alguna vez, algún amistoso de presentación cuando se hacía antes, ¿verdad? La noche franjeada. Pues está la noche amarilla y la noche blanca, que son muy clásicas, ¿verdad? La de Barcelona, de Guayaquil y Colo Colo, que son las más famosas, pero creo que fue noche franjeada. Pero ¿cómo se va a llamar esto? Porque es el viernes, llamarle a Malte Melgarejo, si nos puede dar detalle, alguien del Olimpia. Porque anunciaban a las 20 el partido contra Meliano, ahora me dijo que salió un flyer que va a ser a las 19:30. Juega contra Meliano, pero el punto central va a estar en la presentación de la camiseta del Olimpia. Pero al ser un amistoso, o sea, pierde... Pues, si la idea es presentar, ¿verdad? Ya, pero... ¿Puedo utilizar lo previo o el entretiempo? Y montás ahí un show para la gente y recaudás. El amistoso tenés que ya jugar con la nueva camiseta. O van a jugar con la vieja y después van a hacer la presentación. Y puede ser, y socializás o utilizás en el campeonato, en la competencia oficial. Disculpame, Ariel, un ratito vamos a hablar de Olimpia, ¿sí? ¿Cómo no? Por supuesto. ¿Estás en tu salsa? ¿Cómo? Estás en tu salsa, entonces. Pero y hablar de Olimpia, de Cerro, de Enciso. La selección, todo. Ponele la música de Cerro, está bien. Ponele la música. Ponele la música de Cerro, Ariel. Dale. Ponle la música de Cerro porque te voy a contar aparte de lo que vos ya estabas investigando, Ariel. A ver. Ponele luego también ya, ¿cómo se llama? Pianito, ponele todo. Gracias al querido colega. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón. Mañana a las 9 se presenta la casaca de Cerro Porteño en el Mariscal. Nada de eso pudo cambiar. Ahí está Ariel. Sos mi alegría. En directo desde KQP. Yo daría la vida por vos. Porque vos, desde chico sos mi enfermedad. Pero es el Mariscal Shopping. Le pregunto al colega. Mañana a las 9 la presentación de la camiseta de Cerro Porteño. ¿Van a ser las 3 camisetas ya presentadas o una sola? Y en el shopping, en la tienda del Shopping Mariscal López. Porque hacerlo no hace gigantes.
pero esto no está bien. Si estamos hablando de Olimpia... No, para un ratito. Está bien. Informamos ya a las 9, estábamos con Churín, con Luis Adriano, hablamos con Petengil. No, es momento de hablar de Olimpia. Señor... Acá dice proceso de acreditación para el partido amistoso Olimpia Meliano. Viernes 28 de enero, 19:30, dice. Avanza el coloso, expreso decano, con rumbo a la meta del triunfo. ¿Cómo ya quiero ver esa camiseta del Olimpia? Con grandes victorias que cubren de gloria su franja triunfal. Al ver que peligra el once aguerrido, exclama su hinchada con gran emoción. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combativo y siempre campeón. Flamea orgullosa bandera olimpeña, tu franja gloriosa de noble pendón, la fe victoriosa. ¿Cómo se llama? Axel, no estoy recordando, de la empresa La Pipa, el nuevo oficiante de, o sea, en realidad continúa siendo de la misma empresa, ¿verdad? Porque Meta Sport era la transición y ahora es Nike. Y es largo el camino. Pero el viernes se presenta la camiseta. Pero no siento ningún cansancio por las glorias que andando recogí. Olimpia. Mucho cerro, mucho libertad, pero a la Olimpia no le tienen que dejar por ahí, ¿eh? Olimpia es, mirá que se Olimpia. Y por tu hinchada, tu barra brava. Pasa el César Vallejo. Pasa Atlético Nacional y allá te quiero ver. Fluminense podría ser rival, ¿verdad? Atlético Nacional, ¿verdad? No, Fluminense el tercero. Sí. Viste que no te concentras, hablamos de Olimpia y ni ahí estamos, ¿eh? Está, con lo de Cerro sí está aprendidísimo. Dale, ponete. Querido Olimpia, tú representas con honor a mi país. Dicho esto, de las estrellas del universo, Olimpia es candidato 1, 2, 3 para el torneo de apertura. Arranco con Daniel Chum. Está en el podio. Soy del Olimpia. ¿A vos te parece, Dani, que es una contestación así? Amigos del WhatsApp, ayúdenme, por favor. A veces me reclama que como doy vuelta. Está en el podio. Sí. ¿Te parece a vos? Estamos hablando de la Olimpia, de la camiseta, de esto. Perdón. Está en el podio. La camiseta en el podio. Pero escueta respuesta, no sé, no entiendo. Yo no puedo spoilear algo que tengo que responder dentro de 10 días. Pues si vos me decís, no, respondeme si es 3, 2, 1, 1. Está en tu podio. Claro. Saludos para Claudio, el joyero de Luque, que trae el premio el sábado, Ariel. Con Ariel en el podio acertamos lo de Cerro. Había un premio de nuestro joyero amigo de Luque que nos escucha siempre. ¿En serio? Y como un solo premio vamos a resolver y no sé, un piedra, papel, tijera, que vos o algo así, Ariel, Yo Pero quiero, trae un solo premio. Quiero hablar con el joyero, necesito una joya, Federico. ¿Escuchaste, Claudio? Pero en serio, ¿eh? No, es cierto, no. Él me avisaba que está viniendo el sábado y que veamos con Ariel cómo resolver el tema, me dijo. Necesito comprar un anillo y una cadena. ¿Un anillo y una cadena? Sí, señor. Acá un oyente de siempre, mira, mientras estamos con el tema del podio, porque no podemos, pues, si eso se anuncia después de la primera fecha o segunda, ¿no? No, pues el torneo lo arranca dentro de 10 días. Claro, por eso. Permitime, Bruno, un saludo para Rubén de San Fernando, Buenos Aires. Está escuchando y está de cumpleaños. Un saludo, Rubén, desde San Fernando, linda zona allí de Buenos Aires, cerca de la cancha Tigre. Escuchando, como siempre, el Cardinal Deportivo desde Buenos Aires. Federico,
Ya hablamos de la selección en un momento. Juega mañana, el jueves, juega el albirroja. Mañana es miércoles. No. Mañana. Juega mañana. Mañana, hoy es miércoles, perdón. ¿Cómo no estamos tan...? Hoy llega Uruguay. Si es que ya no llegó, ¿verdad? Llega a la tarde, ¿no? Llega a la tarde, bueno. Sí. Pero... ¿qué tan poco compenetrados estamos con el tema, verdad? Porque imagínate vos si estábamos con posibilidades... ¿Hubiésemos hablado solo de selección? No, tema Absolutamente. selección. Pero vamos a hablar a la una. Análisis. A la una. No, pero fíjate, la PF ahora está haciendo un montón de cosas para regalar entradas porque se nota que no prendió la venta. Es que no está fácil. No, ya lo que vos decías, el tema de... Ahora, que si poco se le gana a Uruguay, ahí sí. Igual le llegamos nosotros de por ahí a empatar a Brasil, ahí venimos a jugar contra Ecuador. Ahí sí que ya la cuestión puede ser diferente. Porque después ahí... nos vamos a Lima y ahí cualquier cosa puede pasar, Dani. Si pasa eso, Ayer yo no dije la mitad de eso y vos me censuraste. Encima lo tuve como una posibilidad, ¿verdad? Dije, si se le gana a Uruguay, no vaya a comenzar con eso. Estamos, hermano. Está bien que sea a un día del partido, ¿verdad? Pero es la crueldad del resultado y la mentira. Porque como dijimos, si Paraguay gana mañana, va a mirar con interés los partidos de Colombia-Perú, por ejemplo, va a mirar con un interés supremo donde va a querer el empate. Y va a crecer Paraguay porque estaría ganando su tercer partido de la campaña tan mala. Tercer partido. Y a un rival diferente a que no sea una... O sea, todo eso conlleva... Y el equipo que vos mirás, estaba mirando en ABC porque Miguel manejaba ayer varios cambios. Es uno de los equipos más flojos en mitad de cancha que hemos tenido. Livianito, ¿verdad? Sí, livianito. Y ojo que Uruguay entiende que es el partido que lo va a reencauzar claro, de vuelta en la clasificación. Sí, ellos vienen con nuevo técnico. Ellos ¿verdad? están con 16 puntos. 16, están 2 puntos, claro. pero ellos y nosotros estamos a 4. Así como todos los que vienen, Asunción lo tienen como la parada de la resurrección. Pero es mejor que se vengan confiados, porque, cierto. no sé, a lo mejor... Humberto García, gusto de saludarte, profe. ¿Cómo te va? Buen día, Bruno, a tu compañero en la mesa y a la audiencia. Profe, ¿está confirmado el partido amistoso frente a Olimpia el viernes? Sí, el viernes en la cancha de Olimpia. ¿A qué hora le dijeron, profe? 19:30. 19:30. ¿Y cómo está tu plantel con respecto a los contagios? ¿Se van a hacer las pruebas hisopado? ¿Cómo PCR? ¿Cómo el antígeno? El antígeno, sí. ¿Se tienen que hacer eso reglamentariamente, verdad, profe? Reglamentariamente 24 horas antes de cada amistoso se hace el hisopado. Ajá. Pero en estos momentos, ¿cómo está tu plantel? Bien. Hemos pasado una pretemporada buena. Gracias a Dios no se nos contagió mucho. Creo que era Ronald Dama y uno más nada más que se habían contagiado. Y estamos tratando de cuidar los máximos detalles para que no nos agarre el contagio, porque como sabe, esa enfermedad es muy contagiosa. Humberto, ¿cuánto tiempo va a durar cada periodo? Cada etapa, mejor dicho. Es un partido de 90 minutos. 90 minutos, formal. No, porque se estrena una camiseta... sí, bien formal. Se estrena una camiseta, en el caso de Olimpia. ¿Ustedes van a utilizar un equipo oficial, verdad, Humberto? Sí, es como un partido oficial con... Creo que va a haber 5 cambios. Hasta 5 Por cambios. eso, sí. Ah, mira vos. Qué bien, qué bien. Profe, el tema del Sub-19, aprovechando que estás al aire, no sé si ya te hemos preguntado, pero ahora que está consumado el tema y se va a aplicar en el torneo clausura, con una bolsa de 800 minutos que tienen que utilizar ustedes, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Yo creo que si el jugador está preparado puede jugar tranquilamente sin que sea una reglamentación. Yo pienso que el campeonato tiene que ser competitivo, que el fútbol tiene que vender también esa competitividad que tiene. Y por el otro lado, también se entiende que se tiene que darle más minutos a los chicos, pero la verdad las cosas es ellos los que tienen que entender eso, de que no están jugando por reglamento, sino por las condiciones que tienen. Uh-huh. ¿Y vos tenés ya un Sub-19 hoy, por ejemplo, en tu plantel, listo para jugar? Si es que, sí, vamos a suponer que hoy se aplique la reglamentación. Tenemos. Ah, tienen. Sí. ¿Y cómo vos pensás distribuir estos
Porque Dani tenía un pensamiento, Humberto García está con nosotros, Dani. Vos habías planteado la otra vez de que los técnicos van a preferir ponerle frente a los grandes que ante los rivales directos. Claro, más para el caso de Humberto u otros técnicos que tienen la permanencia como un objetivo a mediano y largo plazo. O sea, esto es como el tema de las bolsas que ponen los dirigentes. Te ponen premio doble, triple, no solamente por el tema de la exposición que puedas tener contra un grande, sino en los partidos de 6 puntos. Entonces, si es que no está preparado el juvenil Humberto, capaz coseches minutos para la bolsa en partidos que en teoría son más perdibles, y en los partidos de contra rivales directos colocar a un 11 sin el tema del juvenil. La verdad las cosas no me empapé con el reglamento. Lo único que nos había dicho los dirigentes era que iba a haber sub-19 y por esa razón nosotros llevamos 3 jugadores a la pretemporada. Y al menos mi experiencia en esto con General Díaz fue que fue bastante buena, porque los jugadores que hemos hecho jugar con esa reglamentación casi nadie salió en el primer tiempo, casi terminaban siempre los partidos o pasaban los 70 minutos inclusive. Claro, vos tenías Humberto Prieto, era uno. Richard Prieto y después le hice gustar a Enzo Jiménez. Enzo Jiménez también, claro. Los dos extremos, ¿verdad? Uno por izquierda y el otro por derecha. Así mismo. Sí. ¿Qué crees que se va a lograr con esto? Y yo pienso que se le conozca a los chicos. Eso es lo que se puede lograr. Pero ojalá que no se le quite la competitividad al torneo. ¿Tenés ese temor? Y por supuesto, si te dicen que tenés que completar minutos y el chico no comprende de que está jugando por sus condiciones, no por reglamentación, siempre va a crear problemas en el equipo y para los técnicos. Y puede ser peligroso ese tema, realmente. Pero yo creo que ahí tiene que entrar mucho la cuestión del técnico, profe, ahí trabajarle psicológicamente al chico, hablarle, explicarle. No creo que no entienda si es un reglamento que se está imponiendo ahora en la asociación, ¿verdad? O sea, de los clubes. Así mismo, hay que hablar mucho con ellos. Vos más que nadie sabes que los tiempos han cambiado, no somos tan respetuosos como éramos nosotros cuando éramos jóvenes. Sí. Ahora los chicos son más... No, y tenés que hablarle, ya no hay más ese te voy a dar un guachazo, te dejó una mitad ahí, una KPT, eso no, te dice, te voy a denunciar en la fiscalía, así lo te sale los mitad, y lo ya ahora uno le puede tocar, vos, más, le habla y ya lloran. ¿Sabe cómo le llamamos acá con un compañero, Cristian Eduardo? Generación de cristal. Porque es Atacio de Coraje ya hace más. No, son vivos, ellos saben todo su derecho, pero no saben sus obligaciones. No quieren saber. Bueno, espectacular la definición. Gracias, profe, éxito, muy amable. Dale, cuando guste. Un abrazo. Humberto García, director técnico de Ameliano. 19:30, entonces confirmado el partido Olimpia Ameliano, 19:30, porque en principio se había hablado a las 20 horas. Las 19, gran cobertura el viernes. Vamos a estar con Ariel, con todos los compañeros, en la Transmisión del Fútbol, con la presentación de la camiseta del Olimpia. Sí, señor. Federico Arias, Olimpia ¿es candidato a ganar el campeonato de apertura? Sin decir posición, me parece que esa pregunta ya la hiciste el lunes cuando estábamos hablando del equipo de Olimpia, en peligro de gol. Bueno, pero que Ariel dijo, gol TV. No, espera, te estoy venido reseñando, no, ya sea antiguo, Bruno. Ya sabemos que hay audiencia que se renueve todo eso. Yo simplemente estoy citando que Ariel te decía que para él está fuera de su podio. No de eso, va a estar en la pelea, dije. ¿Dijiste? No ¿No va a estar en mi podio, dijiste? No, eso no.
Ariel, va a te estar en juro la pelea. después le dije, dijiste... juego 2 cajas de cerveza. No, Y voy a buscar la hermano, grabación. a la pocha, con Vara Peña Juana Coca y conmigo dos cajas, hermano. Digamos al quincho, Federico. Ni siquiera una, apuesta fuerte. Yo lo que le dije a Bruno es que entonces, no te preocupes, le dije a Bruno, va a estar en la pelea, pero no quiero spoilear como digo Dani. Pero está bien, no, para mí es candidato, claro. Tiene un equipo que vuelve a ser respetable. Si hay buenas sensaciones, como se dice, que fueron las que embargaron el club tras la salida de Brunote, por el tema económico, por el tema de Cáceres y compañía, puede armar una cosa importante. No todos los equipos, como estábamos diciendo, tienen de repente un par de extremos como Alex Silva enchufado, Cardoso, Derly González. Suena bien, Richard recuperado, Saúl Salcedo que mejoró, Teneo Tálvaro el Tuco a la derecha, a la izquierda permanece siempre Iván Torres, Alcaraz seguramente tendrá alguna rotación importante, pero yo creo que para el campeonato puede estar bien parado Olimpia. Hay que ver cuándo llegan a Copa, ¿no? Y cuánto significaría una eliminación tempranera o seguir. Si sigue, creo que ahí el campeonato va a dispersarse un poco porque no tiene un plantel como otros equipos para hacer un equipo y medio para la doble competencia. Sí tiene un equipo que puede ser muy competitivo para el plano local, jugando domingo a domingo. Por eso digo, no tiene mucho recambio, pero sí puede armar un equipo interesante de Julio César Cáceres. Que demostró cierta inteligencia, ¿no? En la parte final del campeonato, sí. Que le dio su toque y un poco de juventud, bajó el promedio de edad, que es lo que también a Olimpia le pasaba factura porque era un equipo muy lento y previsible, y sin ninguna duda que va a estar, me parece, en la pelea. Después ya estaremos cuando pero llegue es momento... candidato o no es candidato, porque estar en la pelea, ¿qué es lo que es? Y estar en la pelea significa que estará allí en la parte alta de la tabla, en la discusión del título. Sí, claro, en la expectativa, algo que no pasó, pero, por ejemplo, además, algo que no pasó en el clausura en ningún momento, y ¿verdad? Fuera de lo futbolístico deportivo, sumarle también que los jugadores están al día, porque quieras o no, es un hecho que puede aportar una atmósfera negativa o positiva. El presidente llegó a decir que hubo 9 meses de atraso, entonces también el ambiente se renueva con el comienzo de cada temporada, y también con la comisión directiva que se puso las pilas, hizo el esfuerzo enorme para poner como corresponde al día los salarios, y me parece que todo el mundo está contento ahora. Bueno, va a estar en la pelea. Está bien. El tenista paraguayo Daniel Vallejo, 6-2 sobre el croata Dino Prismic para avanzar a los cuartos de final del Abierto de Australia Junior. ¿Vos sabías, Federico, sabían ustedes, Dani, Ariel, él es el número 5 del mundo a nivel junior? Él tiene 17 años, en abril va a cumplir 18 años. Y ahora va a jugar frente a un mexicano los cuartos de final. También es promesa, Rodrigo Pacheco se llama. Pero vos sabías que Rodrigo Pacheco es noveno, está por debajo de nuestro compatriota. Sí. Pero quinto del mundo. Y vos le preguntás a alguien, Daniel Vallejo, y nadie sabe, hasta hoy este muchacho está siendo conocido. Pero también somos nosotros un poco culpables, Bruno, ¿verdad? Mira, hoy recién también nosotros le estamos dando un poco de espacio. Bueno, pero es que está en el Grand Slam. Claro, Ariel. Pero mira, vos mismo estás diciendo número 5. Yo también hoy me enteré, porque estaba pasando la información en la mañana. Sí, pero Vallejo, recién ¿verdad? hoy perdió el golpe. Así me como están Joshua, ¿te acuerdas, Federico Joshua? Cuando estaba con su papá acá y nosotros... Venía todos los sábados acá, salíamos, estaba sentado ahí. No era lo que es ahora. Venía a hablar con Darío Barra y con la compañera. Joshua Duersen. Sí. Y nos dijimos, ahí está sentado. Este es el chico. Y mirá si este es el día de la Fórmula 1, ya es el campo mundial. Sí. Pasamos sin mismo bola. Ahí después cuando empezó a ganar, y hace poco le pedimos y me fue a foto. pedirle foto. No, y así no, viste cómo todo. No, así. No. Y el pobre muchacho, muy bueno. Joshua y Dani Vallejo, sí. Pero en el caso de Dani Vallejo, el primer ruido importante lo hizo el año pasado con lo del Orange Bowl, cuando ganó el título. Sí, el Orange. Y es más, Dani, es integrante de la Copa Davis. Sí, él es, porque hay dos corrientes, la corriente de los jóvenes y la corriente un poquito más grande de 25 a 26 años, y él representa un poco a esa camada de la Copa Davis que tiene, por ejemplo, lo de la vieja guardia como Ramón Delgado, Neco Carvalho y compañía.
Pero a anotar este nombre entonces, Sí, Daniel Vallejo. sí, sí. ¿Y a qué hora, cuándo juega contra el mexicano? Y anoche, ayer ya, hoy creo que ya fue de madrugada, tipo 12, 1 de la No, mañana. hoy hasta recién estaba jugando. Sí. Porque A las verlo- 9 de la noche, Twitty, levantá eso, por favor. Hoy a las 9 de la Importante en noche. a las 9 de la noche. Y eso ya mañana para él. pues. Vende claro, Twitty, Francia, vende Twitty. en Australia. Sí. Estamos Hoy haciendo Berro con estaba eso. hablando con su papá, no sé qué relación tiene con su papá y le dijo que estaba difícil el tema para hacer un vivo, ¿no? Porque por el tema del horario. Claro, 12 horas. 12 horas de diferencia. Por ESPN se están viendo los partidos. ESPN 2. Sí, a veces ¿Pero meten Junior los también? Junior, a veces, pero casi, y más cuando ya se pone más interesante el cuadro de mayores. Él tiene doblete porque juega a las 9 su partido de Los dobles, single ah. y el doble allá por la 1 de la madrugada, más o menos. Claro, por eso iba a ser un día muy ajetreado. Sí. Para intentar hablar con él. 21 horas, enfrenta al mexicano Rodrigo Pacheco. El paraguayo Daniel Vallejo. Si clasifica, va a semifinales. Sí, señor. No, es moco de pavo. No, por eso. Por eso. En un instante el presidente de Libertad. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Pero explica un poco qué es el Orange Bowl, Dani, porque, pero no, es un gran slam, pues. No. Porque es diferente cuando Sí. el Gran Slam son los torneos más importantes, ¿verdad? Los- Le hace los 4 torneos. Wimbledon, Estados Unidos, Roland Garros, Exacto. Australia Open. Sí, esos 4. Esos son los 4 grandes campeonatos que conforman el Gran Slam, le llaman. Claro, o sea, para futbolizar un poco los términos, para la primera, el torneo de mayores tiene una estructura de los 4 Grand Slams, luego tienen la serie de los Masters, 9 Master Series, después tienen los torneos de acuerdo a los puntos, por eso ustedes escucharán, este es un torneo 500, 250, 1000, y los Masters son 1000 y todas esas cuestiones. En el circuito de juniors, solamente en los Grand Slam están insertados, pero después no es que siguen con la serie de máster. Y en ese contexto, el Orange Bowl es uno de los torneos de mayor prestigio. Entonces, por eso el año pasado, cuando Dani gana el título, o sea, este es el típico, vos revisas quiénes llegaron a ser campeones de ese Orange Claro. Bowl y vos encontrás Esa es la tipos tercera, como yo me acuerdo Jim que Courier. Michael Chang. No, por eso Michael Chang Jim sale Courier. en Orange Bowl, la mayoría de tenistas Claro, ¿sabes lo que fueron pasa? reinando allí primero. Porque el Orange Bowl es allí en la península de la Florida. Y en la Florida está el centro de entrenamiento más fuerte de los Estados Espectacular Unidos. la película de la hermana Will Smith con Sí, Will sí, Smith. sí, sí, Sensacional sí. película. El tipo, Bueno. el papá. El papá tiene todo el mérito y el papá le dice al profesor Sí. de la academia más importante Sí. que no quería que jueguen más los juniors. El circuito junior. O sea que le dijo, no quiero que compitan, prepararle vos acá y que salga después a jugar. Y sensacional. Una película, bueno, la viste todavía, Bruno. No, visto todavía. ¿Cómo se llama? Con Will Smith, Mr. William. Ah, déjame ver. El papá, la historia de todo lo que hace el papá por la hermana William para llevar al tenis. Sensacional. Pero, o sea, por eso es un torneo muy importante que no tiene su equivalente en mayores, pero por esto que estoy explicando, de que al ser en la Florida, al tener esos vaivenes de algunos juniors que ya hacen el salto a la primera, es importante. Y bueno, Dani es el actual campeón de ese Orange Bowl. Por eso, y ahora está en cuartos de final del Abierto de Australia. Bueno, me dice un oyente amigo del WhatsApp, 489, le agradezco mucho. Hola Bruno, dice Vallejo, al terminar su partido en single, va a jugar también similar instancia en dobles. Sí. Y aporta Darío Ibarra, no es puntual, está programado a las 21, pero depende del partido de antes. Yo lo vi el lunes por Star Plus, Star Más, si querés escribir así, bajar la aplicación, tenés que ingresar y buscar su nombre para acceder a su partido, dice. Perfecto, bueno, y ahí cargamos entonces. Pero hay que estar suscrito a estos muchachos, no es gratirola esto que vos entras y no. Esto cuesta $15 y algo por mes, pero ves todo, Fórmula 1, los partidos del mundo, el fútbol español, inglés. Puedes repetir. A un japonés y a un coreano le ganó en las rondas anteriores Dani Sí. Vallejo. Muy bien.
Bueno, ojalá éxito para y no Aníbal fue la Lembo. primera vez que le ganó a este Crota, había decir, que justamente en ese campeonato que ustedes están, esa competencia que mencionaron, allí él había derrotado. Pero ojalá tengamos un Víctor Pechi otra vez. Qué bárbaro. Los jóvenes de hoy no ni se llegó a una final, el único paraguayo que hasta hoy llegó a una final de un Gran Slam. Víctor Manuel Pechi. Y Allá por el 78, ¿verdad? 79. 79 Roland Garros. Y, Yo tenía un año, no sé. Y, a ver, además llegó a disputar contra John Borg, o sea, que era el que ganaba. Entonces, o sea, no es que perdió la final contra Don Nadie, sino que perdió contra el que iba luego a ganar el torneo. Ah, muy bien, Darío Ibarra. No juega la misma instancia. En single, si gana, va a semifinales. En doble, si gana, es finalista, dice. Ojo entonces con este detalle. Con un estadounidense está en doble. Ah, muy bien. Sí, está emparejado. ¿Cómo estamos, Tanda, Edgar? 23 menciones. Bueno, aguantame. El presidente de Libertad, Vitore, hablaba con nosotros sobre Enciso, el Club Libertad, la nueva denominación. Nacho Don va a ser el arquero de Libertad. Qué cosa rara. ¿Eh? Qué cosa rara, ¿no? Vos sabés que hablamos de tema del promedio de edad de... ¿Sabés lo que contestó el presidente de Libertad? Sí. Yo le dije. Sí. Hay gente, y acá inclusive nosotros debatimos el tema de la edad, que están juntando a un jugador con mucha experiencia y... No es contra Nacho, pero Nacho ni siquiera era titular en Guaireña. ¿Quién era que hace poco Benzema fue que dijo, el que le critica a Messi no entiende nada de fútbol, dijo, ¿verdad? Benzema, sí. Creo que esa es una frase cuando él estaba en la... O sea, a él le criticaba mucho, dijo, el que no sabe, el que no entiende de fútbol o el que me critica. No, ahora, No sé hace si poco, ahora- Dani. No. No lo iba a utilizar, pero... lo dijo, No, hace lo dijo 4 días. defendiendo los balones de oro también, que ganó Messi. Viste que ahora con el DB saltó de vuelta la polémica en Lewandowski y Messi, y lo dijo defendiendo los balones de oro, y después agregó la frase que está mencionando Bruno. Creo que ayer nos pasaba un amigo de Libertad, 32.6 el promedio de edad, y ahora con Don va a crecer. Es mucho, ¿eh? Claro, porque es más que Martín Silva, y ese de 32 puntos era sin Cristian Riveros. Claro. De la- Ahora con de Don, la- Don que- está por ahí también, 38, 39 No, es también. que creo que, Ignacio. creo que Nacho es más grande que Martín Silva. Ya está en los 40, ¿no? 40, sí, 40. Sí, porque ya. Silva cumple 40 este año, Martín. Ya está. Dale, 5 menciones editoriales ahí. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986444-333. El Mariscal Barbería. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunícate al 021-495-950. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo, nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAB, por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador de Paraguay. Fortín, República de la Caña. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Tigo. Tener internet contigo te conviene, pero tener todo contigo te conviene mucho más, porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del Paraguay. Mira la nueva campaña en las redes de Tigo. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto, suave, exquisito sabor frutal, es dulce, pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa
Santa Carolina Tinto Suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras. Viví intensamente con Santa Carolina Reservado Tinto Suave. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967, Ciudad del Este. Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, felicidades, presidente, por este paso que están dando, la nueva denominación del estadio Tigo La Huerta, ¿verdad, presidente? Sí, así mismo, acabamos de bautizarle, por así decirle, al estadio con ese nombre. ¿Por cuánto tiempo va a ser el vínculo contigo, presidente? En principio, de acuerdo al contrato, es por 2 años, pero es renovable, o sea, eso ya es como un acuerdo, después nosotros vemos si seguimos o no, pero en principio este contrato es por 2 años. Presidente, se está a punto de dar algo histórico, lo decía Horacio Carte, presidente honorario del club, que esta tarde se ajustaron los detalles y lo de Julio Enciso, que decía es una verdadera joya, y que para el Club Libertad va a ser un honor que vaya a la Premier League, la liga más importante del mundo. Este paso está muy cerca, presidente. Sí, estábamos juntos con Horacio cuando decidimos eso y comunicamos a la gente de Inglaterra, ¿verdad? Ahora depende ya de ellos si aceptan algunas modificaciones que se habían hecho a los convenios, ¿verdad? Y si eso está ok, va a correr. Perfecto. O sea, entonces le hace que faltan detalles que ellos acepten y esta operación se hace. Así mismo. Y en principio, presidente, sin entrar porque ustedes no y entiendo, los clubes no hablan de montos, pero es una operación histórica, presidente. Sí, es una operación importante, no solamente para el club, sino para todo el fútbol paraguayo, ¿verdad? Sí, así mismo es, Bruno. Y, presidente, finalmente Libertad va a quedar con un porcentaje más importante del que en principio se planteó por parte del equipo inglés de 10% más. ¿Va a ser más de eso? Y estamos negociando eso. Ese es uno de los puntos que estamos discutiendo. Vamos a ver a qué acuerdo llegamos. Ustedes pidieron más, ¿verdad, presidente? ¿Más qué? Mayor porcentaje. Sí, en principio sí, bueno, y ahí se está negociando eso, pero es normal, eso es así. Lo que pasa es que ellos tienen la premura del libro de pase, que creo que tienen tiempo hasta el lunes o algo así, o el fin de semana, y se está cerrando su libro de pase, ¿verdad? Entonces tienen que definir eso antes. Presidente, ¿y es 20%, es 30%? ¿Cuánto es? No, porcentaje no vamos a hablar porque eso no está todavía decidido. Perfecto. Miguel Cáceres te saluda, presidente. ¿Cómo está, presidente? ¿Qué tal, Cáceres? ¿Cómo está? Muy bien. 17 años después se cambia el nombre del estadio. Sí. Había mucho pedido de los asociados, de los simpatizantes, ya veníamos manejando esa hipótesis y ahora se dio esta posibilidad de una alianza vuelta que se está usando en otros países, ¿verdad? En Europa o en Estados Unidos mismo. Si vemos los estadios de básquetbol de la NBA, por ejemplo, son todos estadios que tienen nombres comerciales, ¿verdad? Porque también, yo te digo una cosa, si hay que mantener un estadio en condiciones como nosotros lo estamos tratando de tener a nuestra cancha, realmente es muy costoso y se necesita también ver el apoyo de sponsors para que tenerlo en condiciones, ¿verdad? Presidente, ¿al nuevo arquero lo van a anunciar esta noche o mañana? Mañana seguramente. ¿Con quién cerraron, presidente? ¿Cómo con quién cerraron? ¿Con quién? El nuevo arquero. El nuevo arquero. No, mañana vamos a tener, ya va a tener la prensa, no. Pero es uruguayo, ¿verdad? No. ¿No es uruguayo? No es uruguayo.
Es un arquero muy conocido, presidente. Sí, es conocido. Danos una pista por lo menos, presidente. El resto nos encargamos nosotros, vamos a indagar. Mañana ya van a tener. No puedo nomás todavía dar porque no firmé todavía. Vamos a preguntar lo que sea. Buenas tardes, presidente. Federico Arias te habla, presidente. ¿Es argentino? Sí. No te puedo decir, Federico, lastimosamente. No, ya sé, obviamente que de un tiempo a esta parte todos los clubes manejan lo mismo, ¿verdad? Lo presentan a través de las redes sociales, uno respeta todo eso, pero bueno, no es uruguayo, debe ser argentino. Y le pregunto si con la ida de Enciso van a tener que cubrir otro lugar. ¿Garnero pidió algo o no? Sí, vamos a ver si sale primero lo de Enciso. Si sale lo de Enciso, probablemente estaremos en la búsqueda de algo más, ¿verdad? O si no, porque tenemos hoy por ejemplo, estuvimos en la práctica y vimos que hay muy buenos delanteros, pero probablemente, pues vamos a ver, acá tenemos más tiempo todavía para definir. Ahora, presidente, perdón que vuelva sobre lo de Julio Enciso, porque realmente esto es histórico. La última vez que se hizo una transferencia, y creo que fue la única hasta hoy, era la de Diego Gavilán, que fue de Cerro Porteño a el Newcastle de Bobby Robson. ¿Y de eso hace cuántos años estamos hablando? Eso fue en el año 99. Bueno, 99 me acuerdo porque en la Copa América de Paraguay había muchos periodistas ingleses en la concentración de Paraguay. Ya haciéndole nota a Gavilán, me acuerdo la BBC incluso estuvo. Y él se va en el 99 y en el año 2000, en enero, se va a Gavilán al Newcastle. Que fue el único, como decir, porque después el resto fue vía Europa, algunos vía México. El caso de Cristian Riveros, Pablo da Silva fue de Zaragoza al Sunderland, Antolín fue de Bélgica a los dos equipos que tuvo en Inglaterra. Entonces no hay un registro. ¿Cuántos años entonces son, Federico? Son 22 años. 22 años después, directamente, y cumplido 18 años, presidente. Sí, ayer cumplió 18. Y por eso, pero es histórico, realmente esto es, no sé, yo realmente estábamos hablando justamente y debatiendo en estos días el tema del sub-19, cómo va a crecer el fútbol paraguayo, qué se necesita, que se le preste mayor atención a las divisiones inferiores, y se da este traspaso ahora. Y ojalá sirva de ejemplo, porque acá no se quiere invertir en las inferiores. Entonces de repente se invierte más en traer un jugador ya que está de vuelta, porque se buscan resultados inmediatos, ¿verdad? Sin embargo, un chico en inferiores tiene todo un proceso, es un camino largo, donde hay que invertir bastante y también donde el futuro es incierto, ¿verdad? Porque no sabemos si ese chico va a llegar o no, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que por ahí es el futuro, hay que mirar ahí porque es lo único que nos va a dar también el recambio que necesitamos de repente en las selecciones. Este chico está muy bien mentalmente, porque bueno, de sus condiciones futbolísticas no vamos a hablar, por algo se está yendo a Inglaterra, pero el chico está preparado para asumir una responsabilidad de esta naturaleza, ¿crees, presidente? Sí, yo creo que sí, porque acá lo arropamos mucho, conversamos con él todos los días sobre este tema de su transferencia, eso que lo vuelven loco, ¿verdad? Sí. Tiene compañeros que le ayudan mucho, como Tacuara, de mucha experiencia, que ya le explicaron todo cómo es el asunto, entonces ya tiene una idea mucho más acabada, lo mismo con Roque, ahora Cristian, son jugadores que ya tienen mucha experiencia y bueno, entonces imagínate compartir con ellos la concentración, compartir la pretemporada y todo eso hace que el chico madure mucho más rápido. ¿Y su familia ayuda, presidente? ¿Es una familia tranquila? Sí, una familia tranquila que nosotros la arropamos bien, la trajimos a vivir acá porque imagínate, de Coronel Oviedo acá, el chico cuando vino tenía 14 años creo que. Imagínate el desarraigo, separarle de su familia, entonces trajimos a la familia acá, a vivir acá, le pusimos casa, dimos trabajo, de manera que también cuidamos todos esos aspectos, ¿verdad? Para que él, con las condiciones innatas futbolísticas que tiene, más estar bien tranquilo, pueda llegar a esta edad a una transferencia de este tipo.
Presidente, casi 9 meses después, Libertad va a volver a jugar en su nuevo estadio, con la nueva denominación, los partidos del torneo local. ¿Y la Copa Libertadores dónde van a jugar, presidente? Y seguramente en el Defensor del Chaco. Vamos a ver ahora. Con el tema de la lumínica no sé cómo va a ser. No sé si nos van a permitir jugar con esa, creo que no. Nosotros enviamos todo un proyecto de una lumínica nueva a la Conmebol. Ellos nos enviaron algunas correcciones que habían que hacer. Volvimos a hacer las correcciones con las empresas acá que se dedican a eso, a la instalación de lumínicas, y ahora está en la Conmebol, o sea que ellos nos van a decir seguramente. Si no tenemos opción, jugaremos en el Defensor seguramente. Presidente, él terminado este combo de partidos, ¿ya tendría que viajar a Inglaterra si se cierra la operación? ¿O va a esperar que el chico va a quedar a jugar en la apertura o ya tiene que irse inmediatamente a las filas del Brighton? No sé, no tengo idea porque no hablamos de eso. Yo calculo que se va a tener que ir ya enseguida. Claro, no, porque si hay una inversión importante lo van a... Aparte están apurando esto por el cierre del libre pase. Sí, se cierra, tengo entendido que este fin de semana se cierra. El 31 se cierra, el lunes se cierra. Sí. Bueno, presidente, que doble golpazo, nuevo nombre comercial, lo de Julio Enciso, llega un arquero. ¿Otro refuerzo más van a buscar? Sí, vamos a hablar con el cuerpo técnico, vamos a ver, esperar un poco el resultado de estos amistosos que jugamos, y si sale lo Enciso, entonces a lo mejor un delantero más por ahí buscaríamos, ¿verdad? Es probable, vamos a ver. Presidente, esto te pregunto con mucho respeto porque se debatió y lo habrás escuchado también vos, seguramente debatir en los medios, bueno, acá lo hicimos, el tema de que algunos hinchas dicen Libertad está acumulando jugadores con demasiados años y hablan del promedio de edad. ¿Tenés un pensamiento que te gustaría esbozar sobre ese tema? Sí, y hablan mucho porque desconocen la realidad, ¿verdad? Se basan solamente en los jugadores que se trajeron, ¿verdad? Que son jugadores ya mayores, pero no tienen en cuenta, por ejemplo, que en el plantel que se fue a Mingaguazú, por darte una idea, del plantel que se fue a Mingaguazú, sacándole a Matías Espinosa, a Hugo Martínez, a Julio Enciso, a Iván Ramírez, a Iván Franco, que son todos chicos jóvenes, ¿verdad? Nosotros llevamos 7 chicos de las inferiores del selectivo y hoy de esos chicos jugaron 4. Por eso te digo, o sea que estamos mechando lo que es. Si nosotros subimos solamente jóvenes, sabemos bien que ellos tienen que tener un crecimiento, una proyección. Por sí solo con un equipo muy joven no vamos a conseguir los resultados que necesitamos. Tienen que mecharse la experiencia de estos grandes con la vitalidad y lo físico de los jóvenes. Entonces ahí yo creo que se va a conseguir una mezcla, encontrar el equilibrio es lo que ya corresponde al cuerpo técnico. Para cerrar, ahora sí, presidente, Gerardo Figueroa, nuestro compañero que cubre Libertad, nos contaba que Libertad hoy jugó el amistoso y que Roque jugó más de 70 minutos. ¿Cómo lo viste a Roque Santa Cruz, presidente? ¿Cómo lo estás viendo a Roque? Bien, físicamente bien, soportó bien los 70 minutos, corrió todo el partido sin ningún drama. ¿Roque les va a dar una gran mano? Yo creo que sí, no solamente dentro de la cancha, sino también fuera de la cancha. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En un instante de selección paraguaya a fondo, tenemos 10 entradas para obsequiar. ¿Por qué no lo hacemos mañana? Mañana es el día del partido. Mañana vamos a tener más. Esta noche podemos hacerlo. Bueno, hoy, ahora. Vamos a fondo. ¿Cuántas estandas me dijiste que tenés? 10 menciones, Bruno. Bueno, vamos con selección paraguaya. ¿Y quién nos va a informar del probable equipo? Porque Johnny es Guerrero caído. Y llamarle para nosotros, Johnny, si nos puede atender. Yo tengo un equipo acá que publicó a veces
Esperen, muchachos, vamos a tranquilizar las aguas. Esta película ya la vimos, ¿eh? Sí, no, por eso. Ah, la puta. Anthony Silva. Anthony Silva. Juan Escobar. Gustavo Gómez Portillo. Junior Alonso y Santiago Arzamendia. ¿Tú igual ya levantaste el probable equipo de la selección paraguaya? ¿Cómo que dijo? Ah, impresionante. Matías Bueno, ¿y por qué no hacemos eso mañana y hoy hacemos esto? Acá tenemos 10 entradas. Sería novena. No sé, tengo lágrimas en los ojos. No Llegamos a los 45 del segundo tiempo, hermano. ¿Eh? No, esto ya es... ¿Cómo dirían? Sí. 3 en 1. Yo, menos mal que me voy a tirar la mía, me está acá en la Espere, muchachos, vamos. Repite el equipo. Anthony Silva. Juan Escobar. Gustavo Gómez Portillo, Junior Alonso y Santiago Arzamendia. Matías Rojas, Brian Ojeda, Jorge Morel y Miguel Almirón. Antonio Sanabria y Brian Zamudio. Ya hablamos, seguimos hablando de la albirroja. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique La Mare, a mano 189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este miércoles 26, la noche argentina. Degustaciones, promos de chop y tragos. Jueves 27, promo albirroja, pizza corrida, alito de carne, empanadas de matambre. Viernes 28, Rock Lovers en vivo, pastas 25.000 por persona. Viernes 29, DJ Johan, sorteos 2 millones en créditos por día. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, San Martín. O sea, una publicación de un equipo uruguayo y no estaban Suárez y Cavani la dupla. Era Suárez solo, ¿no? Suárez sí, con sí. Darwin Núñez. Sí. Darwin Núñez. Sí, ¿Y no va a jugar Cavani en titular? Hoy el que tiene el puesto asegurado en la dupla ofensiva Uruguay es Suárez. Lo que pasa es que Cavani ahora ha levantado su nivel. ¿Y Darwin de dónde es? Es Benfica. Está en un nivel superlativo. Y probablemente Alonso recurra mucho a los uruguayos del Getafe. O sea, vamos a tener nombres relativamente desconocidos a lo que apostaba Tavares, que era un poco jugar a los conocidos. El que estaba ayer en la más importante fue Roget, Damián Suárez, lateral derecho. Ese es uno de ellos. Josema González, ¿no? Jiménez. Jiménez, perdón. Godín y Viña, lateral izquierdo. Mira que en vez de Viña puede ir otro que es del Getafe y que no te... Porque Godín tiene una inactividad importante. Sí. Ahí podría entrar el chico de Barcelona, Araujo. Sí, después Betancur, Valverde, Núñez, de Arrascaeta, Torres y Suárez. Núñez, goleador de Benfica, ¿no? Sí. Salió Araujo y entró Damián Suárez, de lateral derecho. Sí. Y la otra variante que manejan en Uruguay es que jueguen con línea de 5. O sea, que jueguen Godín, Josema y Araujo como centrales, colocar a 2 carrileros. Viña puede cumplir ese trabajo, o el propio Suárez. El que se le cayó y que era titular fijo es Torreira, por lo del COVID ayer, que se informaba.
Y después ver quién es el acompañante de Luis Suárez, porque probablemente van a jugar Valverde y Bentancur, porque la idea era jugar Valverde, Bentancur, Torreira, y si podía ir a Arrascaeta de libre para alimentar a los dos delanteros. Y en el caso de Paraguay, hay que ver si va a ser una especie de doble 9 cuando Bruno leía el tema de Brian Zamudio junto a Tony Sanabria, o Brian va a cumplir con ese rol que ya lo habíamos visto con Berizzo. Te puedo completar lo que dice Sí. Miguel Cáceres, que escribe en la contratapa de ABC. Por ejemplo, en la defensa, costado izquierdo de la defensa, David Martínez por Arzamendia, en lugar de Matías Rojas, y en ataque se registró la mayor cantidad de cambios. Luis Totina Amarilla, por ejemplo, entró por Tony Sanabria. O sea, de este equipo que pasamos, este es el que inició, pero después se dieron variantes. Repito, insisto, Anthony Silva, Juan Escobar, Gustavo Gómez Portillo, Junior Alonso y Santiago Arzamendia. Por Arzamendia después entró David Martínez. Medio campo, Matías Rojas, Brian Ojeda, Jorge Morel y Miguel Almirón. Richard Sánchez entró en el medio campo por Matías Rojas. Y arriba arrancaron Antonio Sanabria y Brian Zamudio. Pero después, por ejemplo, se dieron cambios como el amarilla por Totín. Pero yo creo que Totín no va a jugar este partido titular, ni va a ser titular. En ritmo y está en un buen momento. O sea, hasta ahora acá lamentamos aquel capítulo desprolijo de luego hacer el gol contra Colombia después de esa fantástica jugada de Ángel Romero. Tuvo que ir, que le demoraron el vuelo, que un día después terminan convocando a Tacuara Cardoso y que juega ese partido contra Venezuela. Yo creo que hay nombres que son fijos. Yo pensé que iba a ser un mediocampo un poquito más combativo, pero tranquilamente puede ser un 4-4-2, porque Matías Rojas fue el que mejor rindió con Guillermo en el combo pasado. Puede ser un toque de confianza a Brian Ojeda. En ese rol también se encuentra Hugo Martínez. Yo pensé que Cachorro iba a ser titular, porque Cachorro tiene también actividad. Raro, ¿no? O sea, en cuanto a nombres, cuesta, o sea, si decimos que antes teníamos tal y tal y tal jugador, te digo, lo Acuña, Paredes y compañía, suena raro ahora, porque eso sí que me parece que en mitad de cancha hacia adelante hay una transición, importante. Al no haberse ganado nadie el puesto, porque tuvimos tanto, lo de Luciana Cardoso, era Villasanti, nos acostumbramos tanto a nombres como Villasanti y Luciana Cardoso, que de repente ver Morel atrás, que ya le dio confianza a Guillermo, Matías Rojas, ver la posibilidad de Martínez y compañía, suena raro. En lo que ha sido casi... en la primera lista, no, por eso. No, sí. Me llamó la atención porque vos decías qué habrá hecho Morel, decía, y ayer vimos que apareció de repente. Habrá llegado bien. Igual que este jugador que no se vacunó, que no estaba en la primera lista, el Varela de Uruguay. ¿Qué es lo que pasó con él? Y que viajó con Balbuena, lo llamaron finalmente, y él no sabía que Paraguay no permitía que ingresen personas sin vacunación, extranjeros. Le informaron eso y se confesó, no, yo no tengo ni una vacuna, digo. Y él está en Rusia, el compañero de Balbuena, en el Dinamo, ¿verdad? Dinamo de Moscú. No, incluso digo, viajamos junto con Fabián, hablamos del partido, bla, bla, bla. Y ahí ya me dijo lo de la vacunación, salió en la charla y él agarró y confesó eso y lo dejaron afuera. Porque dice que no se quiso poner la Sputnik, estaba esperando la Pfizer. Y tuvo COVID, pero en Rusia, En Rusia, claro. ¿Vos sabés cómo la deca esta declaración si llega allá? No, pues claro, la pucha. No, por eso. Y ahí vi que los hinchas lo tratan. Bueno, pero mirá quién lo dijo, Varela. Pero este Varela vive y citaron un caso donde el club alemán le prohibió tatuarse y él se tatuó y lo echaron. O sea, un jugador con un carácter bastante importante. El lateral
Él y otro que tampoco viene por no estar vacunado es Espino. Aquel lateral, o sea, tiene problemas en el lateral izquierdo, los dos laterales izquierdos. Ese Espino el que jugó con Cerro. Y creo que en algún momento sonó para Olimpia. Él jugó contra Olimpia. Sí. Aquel amistoso. Él hizo un gol hablando en enero. Claro. Sí. Aquel amistoso, el que jugó contra Cerro es Viña. Que nosotros lo vimos como el jugador más importante de Liga Nacional. ¿Verdad? Ahora dijimos el día un que equipo discreto, ¿verdad? Arzamendi hace el golazo. Claro, acá anduvo muy bien Viña. Sí. Y mira dónde está ahora, tan Inter, ¿verdad? Después de un gran paso por Palmeiras. Y por eso Palmeiras, como reemplazante de Viña, volvió a contratar al lateral izquierdo de Nacional, Piquerés, creo que. Claro, exactamente. O sea, esa conexión de los laterales uruguayos para lo que va a ser el partido de mañana. Y sí, porque Guillermo en el primer combo que tuvo, mantuvo ese dibujo de los tres volantes. Y siempre los nombres que sonaban era Villasanti como fija y Pica Lucena. Entonces, es raro que no aparezcan, pero ¿quiénes son los que aparecen? Por eso decía, Morel en la convocatoria sin lesión no hubiese estado luego en el país. A Cuba lo convocó sabiendo que Cuba no iba a estar para este partido, si Cuba fue expulsado contra Colombia. Entonces, no sé si le empezó a entrar dudas está suspendido, ¿no? Alguna está suspendido. Eso dijo el jugador uruguayo Varela. Sí. Vinimos hablando con Fabián que está suspendido para este partido. Sumarle Celso Ortiz, que podía ser también el triángulo y que no está. Y que después ayer cuando Johnny hace la pregunta dice, sí, tampoco fue muy convincente, porque uno, lo que debatíamos con Bruno el lunes, tampoco es que Guillermo dijo, yo pensé que había compromiso 100% y que si no va a querer, bueno, esto no es un copetín, esto no es un almacén. Lo que dijo, y sí, los dos acordamos que no está al 100%. O sea, entonces, es un medio campo llamativo. ¿Cómo se va a parar el tema? Porque no sé si es un 4-4-2, porque si es un 4-4-2, ¿quién va a ser tu volante por derecha? Macías Rojas se paró a la derecha en un partido y anduvo bien, y después lo cambiaron contra Chile. Para corregir una cuestión táctica. Como local. Para una cuestión táctica, porque había un jugador que estaba paseándose por esa zona. No, al revés fue. Contra Chile arrancó por izquierda y lo estaba haciendo muy bien. Contra que reemplazó a Isla. ¿El carrilero? Sí. Y después, porque en el otro lado, Chile no estaba haciendo, y al pobre Robert Rojas lo estaban encarando, lo mandan a Matías al otro lado. Es más, para referencia, Matías el que pega ese tiro al travesaño desde la izquierda. La jugada más importante del partido. Claro, y después lo manda a la derecha, y en Barranquilla él jugó casi como una especie de mixto, pero bien tirado por derecha. Sí. Ahí ya arrancó por derecha porque la izquierda era de Brian Zamudio. Y Cuba fue con Almirón. Claro, en la Roma, Viña, sí. No había dicho Inter, Roma, Viña. Roma, pues que el partido más insólito que vi en este verano fue Roma-Juventus. Nunca me pongo a mirar. 4-3 terminó. 3-1 está ganando Roma, hermano. Me fui a preparar de ahí. 4-3. Vine, estaba 4-3. Sí, una cosa. no, y uno tiene simpatía por Roma, ¿verdad? Pero no, yo soy de la Juventus y de Nápoles en Italia. Ajá. Nápoles, a mí me gusta Roma, sí. Por Nápoles por Diego Maradona y no puede ser no puede serlo, es como agua y aceite. Y sí, el norte versus el sur, pero soy así que va a ser. Bueno, vamos con Edgar y tenemos 10 entradas. Poneme el ambiente del albirroja, hermano. Por ahí pegamos un zarpazo, una sorpresa. Le ganamos a Uruguay. Empatamos contra Brasil, le ganamos a Ecuador y allá nos vamos contra Perú. Será. ¿Cómo? ¿Sonó qué dijo el despertador? Dijo. Te tildó que estás delirando. No, vos sos muy fuerte, Cacho. No, ese delirando con hermano. Para. Poneme por sueña. Luis Miguel, creo que. No, pero soñar no estaba prohibido, muchachos. Claro. Por ahí no podemos pegar. Chiquearse no fue así que al final terminó. Ya estábamos eliminados. Andate chiqui caprichoso, chiqui terco. Pero ahora estamos peor que en esa época. Le ganamos a Argentina, le ganamos a Chile, le ganamos a Colombia. Pero ¿cuándo fue la resurrección de Arce? A Venezuela nomás teníamos que ganarle y no le ganamos. La resurrección de Arce fue contra Chile en Santiago. Claro. Porque yo creo que al viajar a Barranquilla
quiere decir que había posibilidades en aquel momento. ¿Se acuerdan? Viajaron a... Sí, pero también era una posibilidad lejana. ¿Sabes por qué? Te vas a acordar de Federico. Sí, pero era penúltima fecha. No, que antes del viaje, la APF regaló entradas para el partido Paraguay-Venezuela. Y aquella vez dijimos, esto están regalando porque creen que van a perder en Barranquilla. Claro. Por eso regalan ya. Y uno decía, si se gana, esto va a valer oro. Y si no, la gente ni va a venir o sea, en ese momento ya estaba algo bastante complicado. A lo que voy es que si ahora hablamos de llegar con vida al último combo, en aquel momento se llegó con vida. Claro, por porque eso fue decía, Colombia-Venezuela. Si mañana se gana, aunque perdamos 10-0 en el Mineirao, se va a llegar con vida. Sí, va a ser el mes de marzo otra vez con expectativas. Ojalá lleguemos, ojalá lleguemos. Bueno, y acá dice un oyente dice, 1% de posibilidad, 99% de fe, dice. Sí, eso también ya se... 10 entradas. Vamos. Permitime anotar, por favor. A ver, 41 51 730, 41 51 731. Está grabando a medida pasan los minutos, hermano. Sí. 12:57 de que vos levantes. Me salió 41 51 730. 41 51 731. Por favor. Hola. Bruno, ¿cómo estamos? Bien, campeón. ¿Cómo te va? Todo bien. Manuel Alejandro Zacarías le saluda a la mesa, Manuel, sí. Gradería Novena. Sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Ahora estoy bailando. Nada. ¿Con quién te querés ir nomás? Decime. Pero voy a bailar yo acá en el medio de la calle. Fue una locura, boludo. Vos sabés que la gente dice no me diga ahí, pero ya no hay manzana, parece. No, ¿cómo no hay manzana? Espera. No, preguntó un socio y solamente preferencia, ya hay preferencia Y te vamos a dar gentileza a la APF Gradería Novena, hermano querido. Ah, espectacular. Bueno. Dos entradas, Pío, dos entradas. ¿Dos querés? Dos quiero, uno, por favor. Dale, decime tu nombre. Voy a hacer? Manuel Alejandro Zacarías. Alejandro Zacarías. Y dame tus tres últimos números. 349, un saludo a Federico, el Quincho de Roca, aguante. Y a ver, Quincho. Un saludo para Ale, saludo Ale. Espectacular, será espectacular, siempre lo escucho, será. Está atento a lo que tenemos para regalar el sábado a la noche, hermano. No vas a poder creer. No, ya está, ya estoy esperando nomás ya con el asadito, voy a vender mi costilla y voy a comprar costillas. Qué bueno. Alejandro, gracias por seguirnos siempre, muy amable. Dale, me voy mañana, chao. Dale, chao. ¿Tienes un restaurante o comedor? ¿No sabes cuánto dinero te ingresó o cuánto gastaste? Con Cove, además de solucionarte ese problema, te ayudamos a informatizar todos los procesos de tu día a día. Comunícate con nosotros y recibir más información sobre nuestros servicios. No pierdas la oportunidad de seguir creciendo. Nosotros te ayudamos. Planes desde solo 220.000 guaraníes. 8 entradas. A ver. Gradería Novena, 41 51 730, 41 51 731. Hola. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tranquilo, acá escuchándote. Espectacular. ¿Querés una entrada, dos entradas? Dos entradas, por favor, Bruno. ¿Cómo no? Dame tu nombre. Víctor Velázquez. Víctor, tus tres últimos números. 215. Dale, Víctor, será. ¿Hay alguna esperanza? Sí, hasta el último vamos a seguir peleando. Y saludo a Ariel Mareco, soy su fan número 1. De Achún también. ¿Y por qué sos fan de Ariel, por ejemplo? Sí, obvio, Bruno, es un cerrista más. Y a ver, sacame este, hermano, poner la polca del cerro, ahí está, lo dice el oyente. Señor Chum. Bruno, gracias. Chao, Víctor. Con Bristol tomamos el control del calor. Sí, todos aires split con las cuotas más bajas del país. Instalación gratuita. Además, con todas tus compras participas de la promo más grande del país. 1.000 millones en premios. Sorteamos 10 millones en electrodomésticos todos los viernes de enero. Llámanos al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hola, buenas tardes. Hola, Brunito. Sí, ¿con quién hablamos? Carlos Fariña. ¿Qué tal, Carlos? Puede ser dos entradas, Brunito. ¿Dos entradas querés? Sí. Oí más, será espectacular. Carlos, dame tus tres últimos números. 817. 817. Sí, ¿de dónde busco, Brunito? Y y tengo a Farmacenter Serania.farma, no sé, Farma Oliva. Acá es ABC Color, Yero 745.
Gracias, hermanito. Chao, papá. Adiós, Carlos. Tres Adiós. Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, morocoya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Nos quedan 4 entradas, Ariel. A ver, Ariel Bot, él también estuvo hace poco, él volvió ahora. No, y vos tampoco, Ariel, ni uno de los dos, hermano. No, pero él volvió. Y hoy Claro, también no, vuelve. ya sé, pero los dos soldados cuando caídos. se ponen la camiseta de Paraguay son... Ah. no. Tienen ¿Cómo? cero puntos, tienen los dos. No le vamos a dejar entrar No, mufa no. total. Hola. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, campeón? Bien, Bruno. ¿Qué tal los muchachos? Bien, tranquilo. Bruno, ¿puede ser que entrada? 2 entradas querés. Sí, señor. Ya está. Novena será para ir a ver un partidazo o va a ser Paraguay-Uruguay. Sí, va a ganar Paraguay 1-0. Tú estás aquí. Ojalá, Dios te oiga. Decime tu nombre y tus 3 últimos números. Rubén Fernández, 537. Rubén 537. Rubén Vení Fernández. nomás ya, Rubén. Dale, señor. Ya está todo disponible. Bruno, Sí. mañana se puede pasar a buscar o hoy sí o sí tiene que ser. Mañana antes del partido, hermano. Después del partido nomás no venga. No, pero ¿a partir de qué hora? Eso es lo que quiero saber. Y a partir de las 8 de la mañana acá ya están las puertas abiertas, sin ningún problema. Gracias, señor. Gracias, Bruno. Dale, no, por favor, suerte, adiós. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el pacto de confianza NGO. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿con quién hablamos? Con Matías Lorenga, tu sobrino. Qué grande, Matías. ¿Tenés 2 entradas, papito querido? Sí, para papá y para mí, tío. Sí, ya está, papá, ya está. Dale. Dame los 3 últimos números de cédula. 604. 604. Saluda a la mamá Leti. Dale, tío, está. Chao, papito, cuídate mucho. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de lácteos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteínas. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: açaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Bueno, tenemos las 10 entradas, Wilson, te entrego acá. Anoté al dorso el nombre y los 3 últimos números de cédula, Wilson. Bueno. No se tiene reporte de cantidad de entradas vendidas. Lo que me llamó la atención fue lo que dijo el oyente, que fueron para comprar o preferencia y no había más, dice. No, él dijo que solo quedaban preferencias. Perdón, solo quedaban preferencias. Claro, que dijo. solo quedaban preferencias y me llamó la atención eso. Pero Molière espera que... Sí, ¿verdad? Porque un espectáculo de la PF. Claro. Él solía dar el reporte en los partidos anteriores. Y el último, no me acuerdo cuál fue el número final de la recaudación contra Chile, que es el último partido... Como locales. Claro, el famoso partido contra Argentina que explotó absolutamente. La Argentina estaba prohibido el 100%, y hubo contra 101. Chile apareció y el 100% se dio contra Argentina. Sí. Con Asismed, consulta de manera segura con el call médico sin salir de tu casa. Podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, consultar tus resultados de estudios y todo desde la comodidad de tu casa. Línea habilitada para WhatsApp y llamadas 021-288-7000, 021-288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. En Inverfin cumplimos 25 años haciendo de tu espacio un hogar. Los primeros 15 ganadores ya están disfrutando de sus espacios renovados. El próximo podés ser vos. Genera cupones realizando tus compras y abonando tus cuotas en cualquiera de nuestras más de 100 sucursales en todo el país. También participan tus compras de Motostaiga. El próximo 31 de enero un espacio renovado puede ser para vos. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Bueno, muchachos, 13:49.
Guaraní. Vos sabés que tengo una noticia que no sé, realmente... Ya me habían dicho, y creo que no sé si lo dije en privado o al aire, que Raúl Bobadilla, si llega a desvincularse Guaraní, podría ir a Cerro. ¿Vos sabés que corrió? Sí. No sé si ustedes ya saben eso. A ya... mí, pero me lo dijo alguien que no es ni del club ni de prensa tampoco, pero que está cerca del tema. Sí. Pero también la dejé pasar. Yo también. Pero ahora me están diciendo de otra fuente que... ¿Más cercana ya? Sí, un poco más cercana. Sí. Pero Cerro necesita el 9, ¿verdad? Sí. Y lo que decía Ariel, que no, que por Churín no hubo negociación. ¿Y qué tal Raúl Bobadilla? Y en su mejor momento fue convocado a estas eliminatorias. Él jugó estas eliminatorias. Pero él era suplente. El 2020 fue su mejor época. Por eso. Gustavo Costas. Esa Copa Pero Libertadores él con viene Guaraní. a ser suplente en el fútbol brasileño. No jugó en el No, Fluminense. no. Casi, La nada. Copa Libertadores con Guaraní, que fue fase a fase, anduvo muy bien. Ese fue el lanzamiento que tuvo, porque Claro. ahora cuando lo vimos en aquel primer partido contra San Lorenzo, primera fecha que dijimos, físicamente no llega. Y después explotó y hasta fue importante el famoso gol donde se desnudó casi contra Olimpia. O sea, tuvo una temporada muy importante en el 2020. Pero es un buen jugador. Este tema del... El mejor ejemplo, Bruno, es, ya que Federico citó aquel incidente, cuando Guaraní elimina a Libertad en cuartos de final. Estamos hablando de diciembre del 2020. Y se armó toda la polémica, y porque todos sabían que los grandes favoritos iban a ser Guaraní, que eliminaba a Libertad, y Olimpia, que había eliminado a Cerro. Se armó toda la polémica de pedir la suspensión para ese partido. O sea, vos no pedís ese tipo de cosas cuando se trata de un jugador que no pincha ni corta. O sea, el año pasado fue lo de Jan, lo de Servio. Entonces, y cuando yo citaba las eliminatorias, yo recuerdo contra Perú, en la primera fecha de estas eliminatorias, allá por octubre del 2020, él entró en el segundo tiempo. Él entró y jugó mal, pero... Ahora quería patear de cualquier lado. Claro. Sí. Yo me acuerdo que Seba Ferreira y él eran los que se habían justificado una convocatoria por rendimiento, y sacando ese tema extra futbolístico o las declaraciones, el tema de la carpa y todas esas cuestiones, estamos hablando de un jugador que cuando estuvo en su plenitud marcó la diferencia. En UNASUR, este enero te regalamos la matrícula y el costo de la primera cuota con 20% menos si sos nuevo, y para nuestros alumnos 20% de descuento en la matrícula y primera cuota, además traslado gratuito y 50% en convalidación de materias. Contactanos a la línea baja 021-232-750, WhatsApp 0992-221-685. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudding flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrutalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Pizza te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el súper. Pizza, el momento especial de tu día. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 per
personal, la fibra óptica más rápida del país. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo 100.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante, cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Qué calor que hace, no importa cuándo escuches esto. Lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir embohue el calor. Con nuestra hierba Indega Pantano Limón apagas el calor y todo lo que quieras con Cedrón Capi, hierba de lucero coco, menta y limón, y el sabor dura mucho. Hierba mate Indega, probá pues. ¿Cumplimos con todos? Con todos, Bruno. Sí, ¿Cómo viene la programación? ¿Cómo está la tabla, Ariel? ¿Cómo está el panorama de las eliminatorias? Porque hablábamos 3 partidos para mañana y el viernes 2, ¿verdad? 2. Primeramente en acción entran Ecuador y Brasil, 18 horas, arbitraje de Wilmar Roldán, el colombiano. Después Paraguay frente a Uruguay, 20 horas, Darío Herrera de Argentina, el árbitro. Chile-Argentina, 21:15, Anderson Daroco de Brasil, el árbitro. En Calama se juega este compromiso. Colombia-Perú será el día ya viernes, las 18 horas en Barranquilla, arbitraje de Jesús Valenzuela de Venezuela. Y Venezuela frente a Bolivia en Barinas, Guillermo Guerrero de Ecuador a las 19 horas también del día viernes. Los 2 partidos programados para esa jornada. Y la tabla está de la siguiente manera. Brasil con 35 puntos. Argentina, que está segunda, con 29. Tercera, Ecuador con 23. Cuarta, Colombia con 17. Perú, quinta con 17 también. Chile está en la sexta ubicación con 16. Séptimo, Uruguay con 16 también, y más abajo ya están con 15 Bolivia, Paraguay con 13 y Venezuela 7, solamente superamos a Venezuela. Nos vamos, muchachos, volvemos hoy mediante a las 19, ¿está bien? Está muy bien. Nos vamos, gracias Dani, gracias Ariel. Gracias. En un instante periodísticamente con Guillermo Domaniski y con Edgardo Romero. Cardinal AM 730 presentó Exclusivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Cierran temporalmente el Cerro Tres Candú. El Cerro Tres Candú, que forma parte de la cordillera del Ibitiruzo en Guairá, fue clausurado temporalmente tras el asalto a turistas ocurrido el fin de semana pasado mientras subían a la cima. Los responsables del atractivo turístico anunciaron que se reabrirá luego de que culmine la investigación y prometieron mayor seguridad. Según la denuncia hecha por una de las víctimas, fueron emboscados por al menos 5 personas armadas y a cara cubierta 15 minutos después de haber llegado a la cima. Lo que pasa en el mundo. Argentina permitirá reingreso de residentes vacunados sin test de COVID-19. Argentina actualizó este miércoles los requisitos de ingreso al país. Desde el sábado próximo rige para los argentinos y residentes la eliminación del requisito de la prueba diagnóstica de COVID-19 a quienes acrediten el esquema completo de vacunación al menos 14 días antes de su regreso. Los extranjeros no residentes con esquema de vacunación completo deberán presentar test de PCR negativo en las 72 horas previas al viaje o uno de antígenos 48 horas antes. Estarán eximidos de realizar cuarentena y deberán contar con un seguro de salud. Temperatura en Asunción 38 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad.
Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Ahora tus tardes serán el mejor espacio para analizar los hechos destacados del día con mayor profundidad. Analizamos las noticias desde todas las aristas y de manera directa. Guillermo Domaniski y Roberto Sosa te informan periodísticamente sobre lo que acontece en el país y en el mundo. Periodísticamente, vos sabés por dónde pasan las noticias. Periodísticamente es presentado por Farmacia